Como les comentaba, mi nombre es Manuela Algieri, yo soy coordinadora del área de educación para la sostenibilidad de Ecohouse Global. Iñaki también es coordinador, pero del área de consultoría. Él suele... Yo trabajo más con las empresas, desarrollando soluciones integrales para ser más sustentables dentro de la empresa, mucho gestión de residuos, mucho trabajo con proveedores, muchas capacitaciones a los colaboradores y siempre hay más trabajo para hacer dentro de una empresa. Así que en EcoHouse tenemos para abarcar de todos lados. Exacto. Sí. Ecohouse, para que nos conozcan un poquitito más, somos una organización sin fines de lucro de acción para la sostenibilidad, ¿sí? Y le ponemos mucho énfasis a la palabra acción porque realmente creemos que estamos en un momento en el que realmente la información abunda sobre cuál es el estado actual de la crisis climática y que necesitamos poner manos en la tierra, manos a la obra y realmente transformar la realidad en la que vivimos porque los datos que nos dan distintos informes que vamos a ir viendo hoy son un poco alarmantes de, bueno, cuál es la situación actual de la crisis climática y qué es lo que se viene. Así que bueno, somos una organización de acción para la sostenibilidad. No trabajamos solo en el área de educación, que es el área en la cual yo trabajo. No solo tenemos el área de consultoría, también está el área, por ejemplo, de restauración ecológica y biodiversidad, desde donde acompañamos a reservas de todo el país con sus necesidades. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Misiones plantando especies nativas, más de 15.000 plantas, con la comunidad local, con escuelas, con organizaciones y demás. También tenemos el área de voluntariado, porque queremos empoderar a los jóvenes y a las personas de nuestra comunidad y queremos transmitirles que pueden ser actores de cambio, ¿sí? Así que nuestro programa de voluntariado los formamos como actores de cambio y puntualmente, además del área de consultoría y de educación, también tenemos el área de comunicación, pero les quiero contar un poquitito sobre el área de educación, que es la que nos convoca un poco hoy. Desde el área de educación trabajamos con escuelas de distintos niveles educativos, desde nivel inicial, primario, secundario, terciario, a través de una red de escuelas donde trabajamos con más de 200 escuelas de Argentina. También tenemos otro programa que se llama Foro de Organizaciones, donde trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y las acompañamos y las formamos para que también tengan la posibilidad de cambiar la realidad de las comunidades en las que viven. Y por otro lado, tenemos un programa que se llama Facultad Socioambiental, desde donde desarrollamos cursos, diplomaturas, seminarios, donde cualquier ciudadano y ciudadana de nuestro país se puede formar en distintas temáticas vinculadas a lo socioambiental. Y puntualmente, el cuarto programa, yo estoy llegando al final, se lo juro, pero el cuarto programa de educación es el que nos convoca un poco hoy, se llama Academia Ley Yolanda, lo tenemos ahí en pantalla el logo de este programa. No sé si escucharon hablar de la Ley Yolanda. Bien, bueno, la Ley Yolanda... ¿Quién la puede definir? Ay, me gustó. ¿Qué es la ley Yolanda? O explicar. Para, digamos, concientizar sobre el problema ambiental. Eso sería lo más... Perdón. No necesito. Excelente, entonces sí, correcto. Una ley para concientizar sobre las temáticas ambientales. Exacto, pero puntualmente es para funcionarios públicos de nuestro país, ¿sí? Es una ley que ya surgió hace unos pocos años y bueno, hay una capacitación del Estado Nacional, pero es obligatoria, exactamente, pero Ecohouse Global fue la primera organización de la sociedad civil en armar su propia capacitación y ya ha capacitado a casi todo el staff de más de 4.000 empleados del Banco Central. En el marco de esa de Academia Ley Yolanda, que es un ciclo de formación que tiene varios encuentros, es que surge un poco la charla del día de hoy. Sí, hoy vamos a ver uno de los temas que propone este ciclo de formación de Ley Yolanda, que, bueno, donde vamos a hablar un poco sobre crisis climática. Pero queríamos que conozcan un poco el abanico de actividades que hace Ecohouse. Nos gusta trabajar en distintos frentes, ¿no? Porque realmente la crisis que estamos atravesando nos invita a, bueno, trabajar en más de un aspecto, no solamente la educación, sino también la restauración, la comunicación con las empresas, con todos los actores de nuestra sociedad. Excelente. Bien. Acá van a ver algunas fotitos de Ecohouse, de algunas acciones que hacemos. Si quieres apretar ahí la flechita, listo. Ahí pueden ver un poco que trabajamos con estudiantes, como les comentaba, con empresas, con distintos actores de nuestra sociedad, para que todos aprendan un poquitito más sobre la crisis climática que estamos atravesando y que tengan herramientas, ¿no? Porque no le podemos pedir a alguien que cambie sus hábitos y su forma de vivir si realmente primero no tiene los conocimientos de por qué cambiarlos, ¿no? No podemos cuidar ni proteger lo que no conocemos. Así que también los invitamos un poco
a trabajar sobre esto en particular. Vamos a la siguiente y ya vamos a arrancar con el tema que nos convoca hoy. Ya por lo menos ahora conocen a Eco House, que bueno, hoy vinimos a hablar sobre crisis climática y para eso Iñaki va a empezar. Hoy vamos a estar hablando un poquito, vamos a empezar con algo de ciencia, del cambio climático, para tratar de entender lo mejor posible qué es lo que está pasando, cuáles son los factores que afectan. Después vamos a hablar de impactos, vamos a hablar de política, vamos a hablar de acciones que se pueden realizar. No somos súper interesantes, pero por favor, son 2 horas, así que hagan preguntas, interrumpan, cuenten su experiencia. Muy bien, porque por más divertidos que seamos, son 2 horas, así que por favor nos ayudan, interactúan y así va a pasar mejor. Entonces, efecto invernadero. Efecto invernadero es un fenómeno totalmente natural que es lo que está causando, lamentablemente, el famoso cambio climático. ¿Qué es el efecto invernadero? El planeta está lleno de partículas que están flotando alrededor nuestro, ¿verdad? Son todas partículas que funcionan como una frazada gigante que cubre al planeta entero. La frazada funciona igual que la frazada en nuestra casa. En invierno, cuando entramos a la cama y la cama está congelada, lo primero que haces es taparte con una frazada y al toque ya tenés calor. ¿Qué pasó? Tu cama no produce calor. La frazada no produce calor. Yo produzco calor y lo que la frazada hace es evitar que el calor que yo estoy produciendo se pueda escapar al resto del cuarto. La frazada lo que hace es mantener todo ese calor alrededor mío. Y obviamente en invierno, que quiero mantener todo el calor cerca mío, uso una frazada bien gruesa. Y en verano, que quiero que ese calor se escape, uso una frazada finita o prácticamente ni uso frazada, porque quiero que el calor que yo genero se disipe a todo el cuarto. Bueno, es lo mismo que está pasando acá con el cambio climático, con el efecto invernadero. Es un fenómeno totalmente natural. Gracias al efecto invernadero, nosotros tenemos una temperatura promedio en nuestro planeta de aproximadamente 15 grados. Pero hay un problema. El planeta no tiene ninguna forma de regular el tamaño de la frazada que lo cubre. No hay chance de sacar una patita afuera de la frazada cuando de repente tenés demasiado calor. Estamos atrapados en esta frazada que cada vez le estamos agregando más y más y más partículas. Y eso es lo que está causando que cada vez quede más calor atrapado dentro del planeta. Como pueden ver, no es el 100% del calor que queda atrapado. Algo se va escapando, porque si no ya estaríamos en graves problemas. Pero de todas formas, cada año se está manteniendo todavía más calor dentro de nuestro planeta y eso es lo que está llevando a los impactos que vamos a ver más adelante. No le tengan miedo al efecto invernadero, no es nada del otro mundo. Si no lo tuviéramos, en realidad nuestro planeta tendría una temperatura promedio de menos 18 grados, porque no tendría forma de retener calor dentro del sistema. Así que, efecto invernadero no es nada malo, existió durante toda la historia. Vamos a ver que en el pasado, es verdad, hubieron momentos en los que hacía inclusive más calor del que hace ahora. Entonces, el clima va cambiando, sí es cierto, pero vamos a hablar de escalas de tiempo en las que el clima cambia. Y esa es la gran diferencia. Ahora sí. Bien, y para entender un poco cómo está compuesta esa frazada, que sería la atmósfera de nuestro planeta, tenemos que entender que ahí, como mencionaba Iñaki, hay partículas que se llaman gases de efecto invernadero, ¿sí? Seguramente algunos ya los conocen: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua. Estas son algunas de las moléculas que forman parte de nuestra atmósfera y que las conocemos como gases de efecto invernadero. Cada una tiene propiedades distintas. Algunas tienen la capacidad de retener más calor que otras, pero tampoco están en la misma cantidad, ¿no? Quizás alguna tiene la posibilidad de retener mucho más calor que otra, pero no está en la misma cantidad. Entonces, sí. ¿Alguna vez se acuerdan de la clase de ciencia cuando hablamos de la atmósfera? ¿Saben cuáles son los principales gases que están en nuestra atmósfera? Excelente. 70% de nuestra atmósfera, 70% es nitrógeno. 21% es oxígeno. No estamos preocupados por estas moléculas. Nadie está diciendo, ¡ay, cuidado, hay mucho oxígeno reteniendo calor en el planeta! ¿Por qué no? Porque esto es puramente física. Cuando hablamos de que estas moléculas retienen calor, en realidad lo que están haciendo es que pueden vibrar. El oxígeno y el nitrógeno son moléculas demasiado rígidas y cuando las golpea energía, no vibran. Simplemente dejan que esa energía pase. Todas estas moléculas que ven acá, lo que tienen es la habilidad de vibrar.
cuando le llega energía a la molécula, la absorbe y empieza a vibrar lentamente. Y con cada vibración vuelve a liberar energía. Parte de esa energía la libera hacia el espacio, pero otra partecita también la libera otra vez hacia la Tierra, que rebota en la Tierra, vuelve a subir y se vuelve a encontrar con una de estas. Entonces, la capacidad de retener calor de cada una de estas moléculas se va a determinar por su capacidad de vibrar, su capacidad de absorber energía, y a medida que va vibrando, va liberando otra vez esa energía. Y justamente estas son las moléculas naturales que son capaces de absorber calor. El dióxido de carbono, van a escucharlo todo el tiempo, porque es la molécula base. Todo lo medimos en base a dióxido de carbono. Es como que les diga el dólar. Todo se mide en base al dióxido de carbono. El dióxido de carbono decimos que tiene una capacidad de calentamiento de 1 y el resto de las moléculas se calcula su capacidad de calentamiento en base a la de dióxido de carbono. Hay un grupo de moléculas en particular que es nuevo y tiene una capacidad increíble de absorber calor, que serían Los gases fluorados. los gases fluorados. Los famosos gases que creamos para reemplazar los gases que se usaban antes en los aerosoles y en los refrigerantes y que estaban destruyendo la capa de ozono. Bueno, solucionamos ese problema, creamos estos gases y 10 años más tarde nos dimos cuenta de, che, buenísimo, no destruimos más la capa de ozono, pero una molécula de estos gases, fíjense lo compleja que es la molécula, una molécula de estos gases tiene la capacidad de absorber tanto calor como 2.500. De dióxido de carbono. Sí, tiene la misma capacidad de 2.500 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos gases. Por eso también están muy regulados su transporte, su almacenamiento. Perder un poquito de este gas ya representa haber emitido un montón de dióxido de carbono. Exactamente. Así que tenemos que tener presente que están en distinta cantidad cada una de estas moléculas en la atmósfera y además tienen potencial completamente diferente de retención de calor. Bien, y tenemos que hablar un poco de estas moléculas están en la... Sí, ¿cómo no? Sí, por favor. Exacto, nos encanta. ¿Desde cuándo se ha logrado que esas moléculas estén? Porque vos me decís, esto se creó, ¿a partir de cuándo? ¿Cómo me podés decir, cómo es el tema ese de la creación de esa molécula? ¿En los gases fluorados? Sí. Y son gases que se crearon justamente como gases refrigerados. Te puedo buscar cuando se... No. La primera heladera. 100 años, 10 años. Eso lo vamos a ver un poco. Industrial. Exactamente. Exactamente. Son gases nuevos que creamos nosotros ahora desde la revolución industrial. Ahora, en un ratito vamos a empezar a ver algunos gráficos de esa concentración de gases en la atmósfera, cómo fueron aumentando a lo largo de los años y vamos a ver la relación con la temperatura, pero ya vamos a llegar a eso. Pero bien. Gracias. Sí, súper valioso el aporte. Entonces, ahora ya entendimos qué es el efecto invernadero, qué es el calentamiento global, ¿no? Que es este aumento de la temperatura promedio de nuestro planeta. Iñaki decía que la temperatura promedio es de 15 grados centígrados, pero si nosotros ponemos más de estas moléculas, de estos gases de efecto invernadero que recién conocimos en la atmósfera, ya sea por causas naturales o antropogénicas, que ahora las vamos a conocer, bueno, eso hace que nuestra Tierra empiece a retener más calor y que la temperatura promedio de nuestro planeta aumente. ¿Sí? Que a eso lo conocemos como calentamiento global. La temperatura promedio del planeta es cada vez más alta. Que eso desencadena un montón de otras cosas que ya vamos a ver. Bien, pero necesitamos saber de dónde vienen esas moléculas, ¿no? Que va un poco en línea con lo que nos preguntaba recién, ¿cómo es su nombre? Eduardo. Bien, estas moléculas que presentamos al principio, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, vienen de fuentes de emisiones naturales, en gran parte. Ahora vamos a ver que también algunas provienen de fuentes de emisiones antropogénicas. Pero, por ejemplo, cuando hay cambios en los ciclos solares, ¿sí? También hay variaciones en los gases que se encuentran en nuestra atmósfera. También cuando tenemos erupciones volcánicas en nuestro planeta, eso emite un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También el mismo ciclo de carbono, ¿no? Nosotros cuando respiramos estamos liberando dióxido de carbono, bueno, el resto de los seres vivos también. Entonces, hay un montón de fuentes naturales. Pero... Un segundo ahí. No se dejen llevar por las noticias de, quizás es el sol que está aumentando su intensidad y por eso ahora tenemos
cambio climático. Sabemos exactamente los ciclos que tiene el Sol. Es verdad, de repente tiene periodos de mayor intensidad y menor intensidad. Actualmente el Sol, de hecho, los últimos años viene bajando la intensidad y nosotros venimos viendo cómo va aumentando el nivel de la temperatura en nuestro planeta. Así que ya sabemos que no es el Sol. Por otro lado, puede ser, los volcanes. Los volcanes, es verdad, emiten gases de efecto invernadero, pero también emiten un montón de partículas que quedan flotando en el aire a un nivel mucho más alto, y esas partículas son excelentes en rebotar la energía que está llegando al planeta otra vez hacia el espacio. Así que es verdad, aumentan un poquito el grosor de la sábana, pero compensan al no dejar entrar directamente calor hacia el planeta. Entonces eso también nos ayuda y más o menos mantienen un nivel estable. Podrían decir, bueno, el ciclo de carbono, son los animales y las plantas que ahora hay demasiados ciervos. El ciclo del carbono natural es literalmente un ciclo. En verano, primavera, los árboles crecen, absorben dióxido de carbono. En invierno, mueren, liberan ese CO2 y el año que viene vuelven a absorber prácticamente la misma cantidad. La posición del planeta, los ciclos de Milankovitch. También sabemos que en base a la posición del planeta deberíamos estar entrando en una era de hielo, no en un periodo de calentamiento. En una era de hielo que tardaríamos 13.000 años en notar la diferencia de 1 grado, entonces no habría que preocuparse. Simplemente eso. Es verdad que hay muchos factores que afectan el clima, pero ya desde 1990 que sabemos con total confianza de que el actual cambio climático que estamos viviendo se debe a las emisiones antropogénicas del ser humano. Lo vamos a ver igual con algunos gráficos en unos minutitos, pero bueno, también tenemos que conocer que estos gases no solo provienen de emisiones naturales, también vienen de emisiones antropogénicas, es decir, emisiones que se generan a partir de todas las actividades que realizamos nosotros en nuestro día a día o las actividades que se tienen que dar para que nosotros vivamos con el estilo de vida que tenemos. Sí. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje proviene de las naturales y qué porcentaje de las antropogénicas? Exacto el número. Sí, está medido. Igual ahora vamos a ver esos gráficos. Hay un panel. El ciclo de carbono, el porcentaje natural, no se cuenta directamente, porque naturalmente vas a absorber las plantas, el mismo bosque que liberó ese gas durante otoño e invierno, va a absorber prácticamente el mismo gas. Entonces lo que se está acumulando en la atmósfera no es lo que viene del ciclo de carbono natural. Claro, el extra agregado somos nosotros. Y de hecho, después vamos a ver que ni siquiera se está agregando el 100% de los gases que estamos emitiendo. El 50% lo está absorbiendo el océano. Entonces, el océano es nuestra mejor herramienta para que esto no se nos haya salido ya de las manos. Lamentablemente, se está acidificando lentamente y mientras más acidificado está, menos es capaz de absorber el CO2 que nosotros emitimos. Así que de a poquito el océano nos va a ayudar cada vez menos. Sí. Ya está spoileando algunas cosas, está anticipando algunas cosas, pero está bien. Perdón. Sería interesante mencionar que las plantas transforman el CO2 en oxígeno a través de la fotosíntesis. Entonces, además de todos los gases que se emiten, una cosa que promueve este calentamiento es la deforestación, porque en la medida en que se están eliminando bosques, lo que se está haciendo es impedir que las plantas restituyan el oxígeno que deberían restituir o consuman el dióxido de carbono que deberían consumir. Exacto. Sí. Esta está anunciada como la década de la restauración ecológica. Si queremos luchar contra la crisis climática, tenemos que restaurar los ecosistemas. Y acá, bueno, una de las causas de las emisiones de los gases de efecto... Sí, perdón. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Leí hace poco, siempre leo las noticias por ahí tecnológicas, y leo que está muy preocupado Bill Gates por el tema de que las vacas generan mucho metano. Mucho metano. ¿Cómo juega eso en todo esto? No me toquen el asado, viejo. Bien. No dice que hay que suplantar la carne porque la carne está destruyendo el país. Bien. Sí. Justo vamos a entrar en detalle sobre los impactos de la agricultura y la ganadería. Vamos a entrar en detalle eso un poquito más adelante.
No quiero hacer más Y spoilers. después en soluciones, que es al final de todo, existen también las soluciones tecnológicas y hay muchos magnates como Bill Gates y otros del mundo tecnológico que están trabajando en, bueno, cómo capturamos esos gases de efecto invernadero, la captura, el almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra. Eso viene al final, lo vamos a ver, se lo juro. Bien, pero vamos paso por paso para quienes quizás están como unos capítulos antes con entender la crisis climática. Exacto. Está muy bien, nosotros también. El tema apasiona. Está muy bien. Entonces, bueno, podemos ver que nosotros con nuestras actividades productivas estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Acá podemos ver, por ejemplo, la primera, el cambio del uso del suelo, esto que mencionaban hace un ratito, ¿no? La deforestación de los ecosistemas naturales y el reemplazo de ese ecosistema por algún tipo de producción hace que todo el equilibrio de ese ambiente cambie y también se emitan gases de efecto invernadero. En la segunda podemos ver también que toda la industrialización, también cuando queremos generar un producto, en toda la cadena de producción de ese producto, que puede ser una botella, una silla, la ropa que usamos todos los días, a lo largo de toda esa cadena se emiten gases de efecto invernadero, hasta producirlo, como también hasta para transportarlo o para extraer la materia prima para hacer ese producto, ¿no? En cada uno de esos pasos estamos emitiendo gases de efecto invernadero. También para producir toda la energía que consumimos, ¿no? Emitimos gases de efecto invernadero, cómo nos alimentamos, toda la industria ganadera, la agricultura y demás, son también responsables, ahora vamos a ver en qué porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recién mencionaban, bueno, la ganadería, las vacas emiten mucho metano, eso es real, pero bueno, después vamos a llegar a la parte del debate de cómo hacemos, ¿no? ¿Qué sacrificamos o Sí, cómo volver a la balanceamos? era de piedra. Exacto, No exacto. estamos proponiendo eso. Lejos de eso. Bien, y bueno, y también al final de toda la cadena de producción generamos residuos y esos residuos cuando se descomponen emiten gases de efecto invernadero. Así que bueno, estamos viendo que básicamente para todo lo que hacemos en nuestra vida, cuando vamos al trabajo, cómo nos transportamos, lo que vestimos, nuestro celular, todo eso emite gases de efecto invernadero y en algún punto todos hacemos nuestro aporte a esta crisis climática. Claro, obviamente, cada una de estas actividades también tiene sus propios impactos de contaminación, impacto en la salud, ¿eh? No tenemos tiempo hoy a hablar de todos los impactos, solo nos estamos enfocando en las emisiones. ¿Está bien? Simplemente recordemos eso. Exactamente, sí. Un problema a la vez vamos a ir viendo. Entonces, como mencionábamos antes, el cambio climático es totalmente natural. El mundo pasó por distintos ciclos de mayor o menor temperatura, eras glaciares. Cuando en la era de los dinosaurios el mundo era muchísimo más cálido de lo que es hoy. Pero podemos ver, si contamos, si sacamos expectativas de temperatura en base a el récord histórico y la posición del planeta y la energía del Sol y todos estos factores naturales que regulan la temperatura de nuestro planeta, podemos ver en el azul que nuestra temperatura promedio global se debería haber mantenido relativamente estable. Fíjense que no es una línea perfecta, recta. Siempre va a haber un poquito de fluctuación porque de repente hubo un volcán el año pasado que liberó un montón de azufre que bloquea la luz del sol y eso genera la pequeña era glaciar de Europa. Estas son cosas que pasan de verdad, pero estos son ciclos relativamente cortos y son diferencias muy poquito marcadas. En cambio, si vemos la línea rosa, que es donde estamos actualmente, podemos ver que nuestro clima, nuestra temperatura, evidentemente está aumentando y de manera muy drástica. Entonces, ya podemos ir percatándonos de que lo que está pasando actualmente no es natural. Cuando hablamos de cambio climático natural en el pasado, una era de hielo, por ejemplo, el planeta por lo general le toma 10.000 años 10.000 años cambiar el clima entre 1 y 2 grados. ¿Está bien? Cuando tenés todo ese tiempo para que haya un cambio de 1 o 2 grados, los ecosistemas tienen tiempo de adaptarse. De a poquito las semillitas, los pajaritos se pueden ir moviendo hacia un nuevo nicho, los animales tienen tiempo de ir evolucionando, así es como evolucionó el pasto, que se desarrolla hace también 35 millones de años. No importa, el pasto es relativamente nuevo y tuvo tiempo de evolucionar para que nosotros ahora tengamos todo lo que consumimos de, ¿cómo se llama?
¿Cómo? Animales rumiantes. Sí, animales rumiantes, pero además nuestro trigo, arroz, todo eso existe gracias a que, bueno, no importa, súper interesante, pero gracias a que Antártida quedó atrapada abajo por su cuenta y eso hizo que un cambio climático enorme. A lo que voy es, por lo general, tenés miles de años para lograr un cambio climático de 1 o 2 grados. Nosotros llevamos 100 años. ¿Dónde está esto? Nosotros llevamos un poquito más de 100 años desde la Revolución Industrial, pueden decir 1850, 1900, y ya llegamos a un cambio de 1,5 grados. Las plantas nos están llegando a adaptar, estamos viendo incendios constantes, los animales no están teniendo tiempo de encontrar un nuevo nicho, y podemos ver que absolutamente la línea azul fija que ven es el aumento de temperatura, ¿bien? Y la línea es el aumento de concentración de dióxido de carbono. Y la línea que ven rayada, que sube y baja, eso es el cambio de temperatura global. Ahora, cada tanto en las noticias van a ver este mismo gráfico, pero les van a hacer zoom en el gráfico. Y les van a mostrar nada más esta partecita. Y si te muestro yo nada más esta parte, ahí te van a decir, el cambio climático no es real. Mirá, está restable. Sube y baja un poco, pero no es real el cambio climático. O te pueden mostrar hasta ahí. Dicen, mirá, el año pasado hizo un montón de calor y ahora estamos acá abajo. El planeta se está enfriando. No les crean. Tengan cuidado cuando les muestran solamente parte de la información. Esto es algo muy recurrente últimamente en las noticias, que te hacen zoom a este cuadradito y te muestro esta punta de acá arriba, que fue en el 2016, y después te muestro esta punta de acá abajo y te digo, el planeta se está enfriando, cambio climático es mentira. Siempre hagan zoom out, pidan la fuente de los datos y fíjense que efectivamente, aunque el clima va variando, la tendencia efectivamente es un aumento de temperatura global. No va a ser una línea recta así. Obviamente van a haber fluctuaciones. Este año tuvimos el Niño en todo el mundo y eso causó un aumento drástico de la temperatura. El año que viene va a estar ligeramente más tranquilo, pero eso no quiere decir que ya se solucionó el cambio climático. Es simplemente parte de estos ciclos naturales del planeta. Sí. Los científicos que niegan este cambio climático, ¿muestran eso? Sí, por eso lo conozco, yo los veo, yo tengo que discutir con ellos. Y se basan se llama cherry picking, cuando elegís exactamente qué información querés demostrar y no mostrar el resto. Sí. Sí, sí. Quiero agregar una cosa más. Sí. Exacto, y no son todos científicos, muchos son comunicadores, no científicos. Esta fuente, este gráfico viene de la NASA, pero el que estábamos viendo anteriormente, y si no me equivoco el próximo también, es del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental por el cambio climático. Es un panel internacional que reúne a científicos de todo el mundo, ¿sí? Y que analizan estudios de científicos de todo el mundo y a partir de eso arman todos los años un informe de cuál es el estado actual del planeta con respecto a la crisis climática. Entonces, no es que es un científico que hizo un estudio, sino que recopilan estudios de todo el mundo para sacar las conclusiones de cuál es el estado actual y las proyecciones en función de qué es lo que se haga de acá a 10, 20, 30, 40 años y en adelante. Así que bueno, eso también para que sepan cuáles son las fuentes, ¿no? De dónde sale la información, que es importantísimo. Bien. Bueno, y como podemos ver, efectivamente, acá podemos ver un gráfico de la temperatura promedio global, otra vez simplemente demostrada de una forma ligeramente distinta. Vemos que solía ser ligeramente más baja, habían periodos de más o menos frío, pero ya nos pasamos al otro lado, ya estamos absolutamente en un mundo de 1,5, bueno, justo ahora, 2024, 1,5 grados. El año que viene probablemente va a ser 1,3, 1,4, porque estamos saliendo de este periodo del Niño. Eso no quiere decir que se solucionó el problema. Simplemente es que el mundo tiende a fluctuar naturalmente, pero... Perdón, sí. Para agregar, por si alguno se perdió en el camino, que a veces puede pasar,
Recuerden que Niña había contado que gracias al efecto invernadero la temperatura promedio del planeta es de 15 grados centígrados, ¿sí? Y acá, cuando dice 0, estamos arrancando desde esa temperatura, ¿sí? Y lo que estamos mostrando es, por ejemplo, en 1880, desde esa temperatura, cuánto había variado bajando o subiendo, ¿sí? Lo que vemos que a partir de 19... 50 es 0, digamos. Exactamente. Y ahí va. Y ahí vemos ese aumento en la temperatura que llega ya a más de 1 grado. O sea, el 0 en realidad, el 0 representa 15 grados, Claro. y ahí es 15 grados, y ahí tenés, el 0 serían 15 grados, y ahí lo aumentás 0,3, entonces 15,3, 15,6, 15,9, o hacia abajo, 14,7, 14,4, 14,1. ¿Cómo me costó ese cálculo? O sea, hasta el 70 bajó. Venía así, bajando relativamente estable. Es que no hay una tendencia constante. Para realmente ver naturalmente una tendencia de que suba o baja, necesitas mínimo 10.000 años. Claro, porque el planeta lo que nosotros funciona estamos con eras, viendo, claro, funciona con años. claro, exactamente. El cambio climático natural, un mamut nunca le dijo a su hijito mamut, cuando yo era joven el clima era distinto. Porque todos vivían prácticamente la misma temperatura. Sí había algún año que era más cálido o lo que fuera, pero la vida, claro, la vida prácticamente era estable. Y recién los tataranietos de ese mamut, de repente ya habían perdido el pelaje y ellos tipo, qué calor que hace en este planeta, pero nadie notó la diferencia. Nosotros hoy ya lo estamos notando, solamente en una generación. ¿Nos cambia mucho si acá en la sala hace 1 grado más, 2 grados más? ¿Hay mucha diferencia? No. Por ahí algunos se dan cuenta, dice que hay algunos que... ¿Y por qué creemos por qué a escala planetaria es importante ese cambio, ese grado? Es una pregunta. Claro, porque está mal generar 1 grado más. Excelente. Eso es porque... ¿Cómo? Te puso en un aprieto. Sí, no. Pero lo hacemos para que sea más divertido. Exactamente, naturalmente. Ahora, cuando hablamos de 1 grado o 1,5 grados, siempre acuérdense que después de eso viene promedio. ¿Ok? No hay un termómetro para el planeta entero. Entonces, el océano se está enfriando, se está calentando más lento, pero los espacios que son más que nada, ¿cómo se dice? Tierra, se van calentando muchísimo más rápido. Los polos se calientan mucho más rápido que el ecuador, porque tienen una diferencia de temperatura muchísimo más grande y ahí se nota mucho más un cambio de 10 grados comparado con el Ecuador, que el Ecuador en realidad está sufriendo un cambio de 0,5 grados. Decimos 1,5 promedio para el planeta entero, pero no es que todos van a sufrir exactamente el mismo cambio de temperatura. Si yo estoy en la ciudad y estoy parado sobre cemento y estoy rodeado de cemento, que todo eso absorbe calor, voy a sufrir muchísimo más calor que si estoy en mi casa o al lado de un lago o estoy en la playa y técnicamente estás en el mismo país, pero no estás viviendo la misma temperatura. Entonces, cuando hablamos de 1,5, acuérdense que es un promedio global. Hay que contar al océano también. El océano saca de balance un montón cálculo de la temperatura promedio. Y por eso la gente quizás no esté tan asustada. Pero, ¿qué pasó? Creo que fue el verano pasado, tuvimos una ola de calor, estábamos con 10 grados más en pleno, ¿qué fue? ¿Agosto del año pasado? Sí. Bueno, 1,5 grados representa 10 grados en algunos lugares. Acordémonos de eso, ¿está bien? Por eso no es solamente 1 grado que va a aumentar, sí. Discúlpame, si yo analizo el gráfico ese, ahí hay un aumento de 1 grado en 50 años nada más. Y lo peor que no es que el grado, es la aceleración que se está creando. Exactamente. Entonces eso es lo que se puede multiplicar, porque se está multiplicando. Exactamente. Entonces, es lo que queríamos mencionar antes. El cambio climático es natural, entre comillas. Que cambie el clima promedio del planeta es natural. Perfecto. Ahora agarramos la pregunta de la compu. El cambio climático es natural. Lo que importa es el ritmo de cambio. Es lo mismo que yo te diga, che, crecer es natural. Mis células van creciendo, se van desarrollando. Yo solía ser así, todo lindo, todo tierno, y ahora soy una persona gigante. Tardé 10 años,
ya 33, tardé 33 años en llegar a esto. Si yo tengo 5 años y de repente un brazo me empieza a crecer de forma acelerada o un grupo de células en mi cuerpo empiezan a crecer de forma acelerada, nadie me va a decir, ay, pero que las células se reproduzcan es natural. Ese crecimiento tan rápido y repentino se llama... Exactamente. Entonces, que las cosas cambien es normal. Es el ritmo de cambio el que nos preocupa. Pregunta online. Sí, Mirna Biglione pregunta qué impacto tiene la minería. Excelente. Bueno, vamos a hablar ahora un ratito sobre los impactos de la minería, pero sobre todo, mencionábamos, es el cambio de uso de suelo. La minería es una de las industrias que requiere la mayor cantidad de agua y energía. Ya sabemos que la energía, 90% viene de quemar combustibles fósiles. Entonces, la minería no solamente estás sacando todo lo que solía ser un bosque, para sacar todo, si querés minería de carbón, de metales, de lo que sea, estás dando vuelta a toda la tierra donde había dióxido de carbono almacenado de forma natural y vos ahora lo revolviste todo y liberaste todo eso otra vez al aire. Después encima quemaste combustibles fósiles para procesar todas esas piedras, para después transportarlas al otro lado del mundo, para que allá las vuelvan a procesar, para que te las vuelvan a mandar. Entonces, todo tiene sus impactos. Plantar una lechuga también tiene impacto, reconozcámoslo. Pero hay algunas cosas que tienen más impacto que otras. Y por eso, perdón. Una cosa más. Sí. Que quiero agregar, con respecto a por qué yo les preguntaba esto de, che, ¿nos cambia mucho si acá hace 1 grado más, 2 grados más? Bueno, nosotros no somos la única especie de este planeta. Y la realidad es que también nosotros, para tener el estilo de vida que tenemos, dependemos de los servicios ecosistémicos, de los servicios que nos brinda la naturaleza y las otras especies. Y el tema es que los pronósticos del IPCC demuestran que si superamos ese 1.5, se pueden empezar a dar... cambios en las cadenas tróficas, ¿sí? Que son elementales para que un ecosistema sea sano. ¿Saben todos lo que es una cadena trófica? Bien. Bueno, una cadena trófica está compuesta por distintas especies y muestra cómo, por ejemplo, tenemos una planta, de esa planta se alimenta un herbívoro, de ese herbívoro se alimenta un carnívoro, y si, por ejemplo, en algún momento se te extingue el herbívoro, bueno, ese carnívoro se queda sin alimento, se te extingue el carnívoro y se empiezan a dar, si vos esa cadena trófica no la tenés en equilibrio en un ecosistema, ¿sí? Me estamos yendo un poco de tema, pero creo que es interesante, si no está en equilibrio y te falta un actor en esa cadena trófica, se te empiezan a caer un montón de otras especies y también con esas especies se te caen un montón de servicios ecosistémicos. Podemos contar el ejemplo de Yellowstone, por ejemplo. Bueno, espera, porque hay uno más reciente. Dale. Justo ahora en India están con una ola de calor. La ola de calor mató a casi toda la población de murciélagos. Y eso generó la muerte de niños. ¿Por qué la muerte de los murciélagos causó la muerte de niños? Lo que pasó es que los murciélagos estaban proveyendo, los murciélagos estaban proveyendo el servicio de control de pestes en el campo. Eran los que se comían a la mayoría de los bichos que estaban en el campo. Con la pérdida de los murciélagos, los agricultores empezaron a usar más pesticidas, porque los bichos estaban atacando a toda la producción. Ese pesticida, después descubrieron que tenía un impacto en la salud de las madres embarazadas y los bebés pequeños, en especial las madres que amamantaban. Y está ahora mismo en las noticias, está pasando ahora, que hay una muerte infantil enorme y dicen, está asociada a la pérdida de los murciélagos. No es que se muere el murciélago y se muere un niño. Pasa que el murciélago te estaba dando este servicio de, che, yo voy a matar a los insectos por vos. No, y lo mismo pasa, bueno, más en ciclos naturales, por ejemplo, los lobos. El caso de Yellowstone. Que es un parque nacional en Estados Unidos. Exactamente. Se deshicieron de todos los lobos porque, no, lobo malo, te mato. ¿Qué pasó? Empezó a desaparecer el bosque de a poquito. Cada vez había menos y menos bosque nuevo. Dijeron, ¿qué pasó? Claro, ahora que no hay lobos, los ciervos se morfan todo y no dejan ningún arbolito nuevo que llegue a brotar. Y estaban realmente perdiendo el bosque. Se volvió a reintroducir una población de lobos. Perdón, no solo eso, sino que el ciervo era esencial para, como el ciervo comía todo el pastizal, digamos, que estaba al lado de los cursos de los ríos, comió tanto a las distintas especies de plantas que hasta los cursos de los ríos se modificaron.
Entonces ahí vemos la importancia de sostener estas cadenas tróficas. Sacar un actor de ese ecosistema natural puede terminar siendo catastrófico. Se terminaron modificando los cursos y bueno, después hay programas de rewilding, programas que reintroducen especies a ecosistemas, que ahí vine a contar. No, bueno, eso mismo, se volvieron a introducir lobos y lo que se logró fue, los ciervos ahora tienen que estar moviéndose, ya no se pueden quedar en un lado muy tranquilos, eso le da tiempo a las plantas de crecer, regenerarse, eso lo que hizo fue afianzar otra vez la tierra, porque con las raíces, los árboles y demás, y así el ecosistema entero se volvió a modificar y los ríos tomaron nuevamente un nuevo curso. ¿En cuántos años? No, sí, fue cortísimo. Fue 30 años. Sí. No, en muy poco tiempo, por sacar a un actor de la cadena trófica, podés generar un desastre. Bueno, lo vemos con también introducir especies que no son de la zona, como en Ushuaia con el castor. Espera, me acabo de dar cuenta que estamos hablando del cambio climático. Sí, perdón, pero está buenísimo esto. Es muy interesante. Volvamos al cambio climático. Todo tiene un impacto. No hay forma, no puedes hacer nada en este mundo que no tenga un impacto. Obviamente algunas cosas tienen mayor impacto que otras. Algunas industrias, algunas acciones liberan más gases de efecto invernadero que otros. Y este es el examen para ustedes. ¡Ah! No, está bien, no lo decía. Ah, ¿no lo decía? Bien. Ah, ok. Vamos a ver a nivel mundial cuáles son los sectores que son responsables de la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Tenemos 4 sectores. Está el sector de agricultura, ganadería, pesca, después está todo lo que es industria, después está el sector energético y desperdicio sería como todo lo que es gestión de residuos a nivel mundial. Esto estamos viendo cuáles son los sectores que más contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero por acciones antropogénicas en el mundo. Tenemos porcentajes. A ver, pregunta al público. Tenemos 73%, 18%, 5%, 3%. Y tenemos 4 opciones: agricultura, industria, residuos y energía. Energía el primero. ¿Energía cuál sería? 73%. ¿Por qué energía sería tanto? Porque la mayoría de la energía eléctrica hoy la estamos haciendo por quemar gas. Ok. ¿Alguien quiere otra opción para el primero de todos de 73? Industria sería 73. Excelente, ¿por qué? Es la que produce más gases de combustión. Que ahí incluye los motores de los autos. Pero acordémonos que la industria depende de esa energía. Hay que decir, pero una cosa es producirla y otra cosa es gastarla. Yo creo que se gasta. Las emisiones se generan cuando producimos la energía. No, acá no estamos emitiendo nada. Las emisiones se generan cuando produzco la energía. Pero un automóvil está en energía, ¿verdad? Un Todo lo automóvil. que es transporte, sí. Claro. Estoy generando energía porque Energía para poder moverse. Ok. Sí. El segundo. Perdón, porque atrás tienen otra opinión, que el primero no es ni allá. Para mí. Agricultura, el de 73%, ¿por qué? Porque hoy se está deforestando un montón. Por ejemplo, en Bolivia hay 7 leyes que amparan a la deforestación. Justamente hoy se está quemando parte de Bolivia, ¿no? Exacto. Me encanta, fíjense que habla de la ganadería y la agricultura, pero no habla de el eruto de las vacas, sino que es el cambio de uso de suelo, el haber reemplazado un ecosistema productivo por un ecosistema menos productivo. No vamos a decir que el pasto no sirve de nada, porque sirve, pero reemplazaste un mega bosque por un pastito. Entonces, allá dice 73% la agricultura. ¿Ok? ¿Qué les parece el de 18%? ¿Qué sería? Dale, que yo estoy tomando examen, después de acá sale. Residuos, dicen por ahí. ¿Residuos? ¿Por qué residuos? Entre residuos y industria estoy, no sé. Para mí residuos es muy... Recuerden que esto es a nivel mundial. Claro. Sí. ¿Ok? Y finalmente nos queda 5%, 5 y 3%. ¿Qué les parece? Residuos. Residuos. ¿Residuos sería el 5? Por acá, ¿Quién más? 5% de, ¿qué es? ¿Agricultura? Agricultura. Bien. Ok. Bueno, vamos a ver los resultados. ¿El premio? A ver quién aprobó. De- El premio es el conocimiento que te lleva. Exacto. Bueno, acá podemos ver que a nivel mundial el sector que emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero de origen antropogénico es el sector energético, ¿sí? Eso representa el 73% de las emisiones a nivel mundial. Este es el gran tema que en las cumbres climáticas está sobre la agenda, es la transición energética para reducir este 73%, que es una locura. Después siguen un 18,4% todo lo que es agricultura, forestación, cambios del uso de la tierra.
Después en un 5,2 está el sector industrial y en un 3% está todo lo que es la gestión de residuos. Yo no hacía industria tercera ni en pedo. Pero y no hacía agricultura Lo que tercera. pasa es que solamente depende de hubiera cómo lo invertido ves, ahí. porque la parte Claro. Para mí era de energía, industria. energía también es industria, o sea que es como, hay que ver cómo está hecho Exacto. Exactamente. la clasificación. Pensemos igual que industria también es muchísimo más acotado comparado con agricultura, ganadería, cambio de uso de suelos, forestación. Ahí tenés muchas más industrias en uno solo y estás afectando mucho más a lo que es el ecosistema que era capaz de absorber CO2. En las industrias cada vez estamos desarrollando mejores tecnologías para ser más eficientes y eso nos permite seguir produciendo lo mismo, emitiendo menos. Comparado con la vaca, siempre vas a necesitar la misma cantidad de tierra para producir la misma cantidad de vacas, más o menos. Entonces, bueno. Depende si más o lo haces menos, sí. intensivo o extensivo. Sí. Depende Perdón, de iban a hacer. todo. Claro, exactamente. No, sumando energía e industria, ¿cuánto daría? Energía. Casi industria es muy chico. 80%. O sea, que antes de la revolución industrial, ese 80% no sumaba para... Claro. Ahora, Evidentemente no, igual, Perdón. perdón. Agricultura, o sea, tendría que sumarla, porque agricultura empezó a cambiar también con la Sí, hay muchos estudios que dicen, venimos cambiando el clima, estabilizamos el clima desde hace 12.000 años atrás, que es cuando el ser humano desarrolla la agricultura y empezamos a reemplazar bosques por las primeras tierras productivas. Pero ahí la estabilizamos supuestamente. Después, bueno, pero son estudios que se están haciendo y estamos hablando de emisiones. Bien. Pero exactamente, hace mucho que venimos ya modificando el planeta. Lo que es increíble ahora es la rapidez con la que lo estamos modificando. Exacto. ¿Qué Perdón, cosas antes de pasar. incluye el sector energía? La Incluye generación. todo lo que es la generación de energía, todo lo que es energía para distribución, energía de transporte, entonces la quema de combustibles, energía de... En cualquier momento que estés utilizando energía. Energía quema, incluye la quema de combustible. Exactamente, sí. El transporte debe estar en un 25. La energía se puede generar a partir de fuentes de energías renovables o no renovables. Todo lo que es quema de carbón y demás sería no renovable. Esta energía. Y las renovables también están incluidas ahí. Las renovables. Emiten, Exacto. solamente que por cada kilowatt, la energía renovable te emite Menos. 0,2 toneladas, comparado con la energía a base de combustibles fósiles, que por cada kilowatt te emite 400 toneladas. No hay nadie acá que se salve de santo, ¿ok? Todos tienen exactamente. El tema es empezar a elegir lo que genera el menor impacto. No hay soluciones perfectas y como pueden ver en este gráfico, no se trata solamente de, listo, solucionamos el tema de la energía, ya está, se solucionó el... No, porque todo tiene un impacto, todo Claro. va a afectar. Entonces tenemos que empezar a encontrar soluciones en todas las áreas. No sirve nada arreglar la industria si no arreglamos el sistema energético. No sirve nada arreglar el sistema energético si seguimos tirando nuestros residuos en cualquier lugar y se siguen contaminando y descomponiendo. Bien, pero les quiero hacer una consulta. Estas son las emisiones, antes de pasarlo, por sector a nivel mundial. Ahora, ¿ustedes creen que vamos a ver la misma distribución en un país como Estados Unidos, China, Argentina? Bien, eso va a variar. Entonces vamos a conocer un poco qué pasa en nuestro país, que es la siguiente. Estos son los porcentajes. Tenemos 52,5%, 39,2%, 4% y 4%, y de nuevo tenemos los 4 mismos sectores que habíamos visto hace un ratito nada más. Ahora, ¿qué creen, según cómo es nuestro país, ¿no? Si está industrializado, bueno, y demás, ¿a qué le atribuyen el 52,5%? ¿A qué sector creen ustedes que corresponde? Energía. Excelente. Coincidió la mayoría. ¿Alguien está en desacuerdo? Bien. El otro, el 39%, ¿qué sería? Sería Agricultura. ¿Por qué agricultura en Argentina? Todo lo que se ha destruido, todo de deforestación que ha habido. Somos un país, tenemos industria. Está mucho, no. Es industria. No deforestamos. Depende cómo lo Pero no es solo deforestación. ¿Cómo lo tomes? Sembramos donde no había. Pero igual cuando uno piensa en deforestar, quizás solo piensa, cuando estamos en lo que estamos hablando en realidad es cambio del uso del suelo. Un pastizal es igual de valioso que un bosque, si es nativo. Entonces también el cambio del uso del suelo de un pastizal, que en nuestro país
¿Cómo juega a favor? Si lo está... Productores de oxígeno. Sí. que decía Eduardo. No, pero Bueno, pero no produce lo mismo un árbol que un yuyo. Perdón. Exacto. Me encanta que se arme este debate. No, es que el... Bien, es que... Inclusive eso, perdón, eso va a afectar mucho. Eso va a afectar mucho, tiene beneficios y tiene contrabeneficios. Porque, por ejemplo, hay países que están tratando de reforestar un desierto. El desierto tiene un efecto albedo altísimo. El efecto albedo es la capacidad que tiene algo de reflejar energía. Si salís a la calle con una remera negra, tiene un efecto albedo muy bajo y absorbe energía. Las cosas oscuras absorben energía. Las cosas claritas, la remera blanca, la tierra, las rocas, el desierto, eso rebota otra vez la energía directamente hacia el espacio. Entonces hay algunas personas que se empezaron a dar cuenta de, che, cuando plantamos un bosque en un lugar que solía ser un desierto, al final lo que estamos haciendo es absorber más energía que antes se rebotaba otra vez para arriba. Y sí, es verdad, en algunos casos podemos recuperar tierras que estaban degradadas y eso nos ayuda a, está bien, estás absorbiendo más energía, pero si estás cuidando bien la tierra, vas a estar absorbiendo muchísimo CO2 dentro de la tierra. ¿Sí? Vas agregando esa capa de humus, esa capa productiva. Eso es excelente. No hay soluciones mágicas. Eso queremos que quede muy en claro. Hay cosas que hacen mejor y hay cosas que absolutamente hacen peor. Pero soluciones mágicas para este problema no existen. ¿Vamos? Entonces vamos a descubrir un poco, ese es 39%, ¿de qué sector creían que era? ¿Agricultura? Bien, y después el 4 correspondería al sector industrial y al de residuos en nuestro país. A ver, vamos a ver los resultados. Tenemos agricultura, ganadería y otros usos de la tierra con 39%. Sector energía, 52%. Y residuos e industria. Es bastante parecido, solo que la global creo que era... mayor deforestación. Exactamente. Que en otros países. No, uso de la tierra, no necesariamente. Uso de la tierra, exactamente. Uso de la tierra. Entonces, ¿a qué nos lleva? Sí, perdón. Esto que decías de la recuperación de energía, en Perú han hecho una prueba de pintar unas piedras en la montaña y abajo empezó a humedecerse la tierra. Sí. Y empezó a fluir y a poner nuevamente vegetación en los lugares. Sí, bueno, justamente se están haciendo todo tipo de proyectos, análisis. Habrán visto algunas ciudades que pintan el asfalto de blanco para que eso rebote, los techos blancos, todo. Y estamos descubriendo un montón de efectos cascada, digamos, en base a esto. Así que, por suerte, estamos llenos de científicos alrededor del mundo y de gente curiosa que estamos descubriendo constantemente nuevas soluciones, pero necesitamos soluciones integradoras, un nuevo sistema de producción. Sí. Tengo una pregunta. Yo soy del sur, de la Patagonia. La Patagonia es un desierto muy grande, pero hace poco tiempo se empezaron a instalar molinos, que es una zona muy buena para el molino. Está lleno entre Floreo y Madrid, y es terrible la cantidad de molinos eólicos que hay. En Europa... Aerogeneradores. En Europa, en Holanda, tienen los mismos, pero abajo está todo parquizado. Y en la Patagonia el problema es que el agua es subterránea, no hay agua pero hay energía ahora para subir. Y una de las propuestas era irrigar toda esa zona para generar pastizales. Sí. Eso obviamente generaría mayor beneficio a esta situación, ¿no es cierto? Sí. Si se lograra. En realidad, la estepa, por ser un ecosistema natural, ya tiene su equilibrio con el ecosistema y contribuye a la fijación de carbono, por más que uno diga, ay, esto no... Exacto. Lo que tenemos que pensar es que a veces la mejor opción no es poner un bosque de pino en el medio de la estepa. La estepa, por ser un ecosistema natural, ya tiene su equilibrio con sus especies, ya fija dióxido de carbono. Exacto. Entonces, no tenemos que pensar que siempre la mejor opción va a ser plantar un pino, sino es como conservar los ecosistemas con sus especies nativas y sus equilibrios. Y lo de los aerogeneradores está buenísimo. Nuestro país tiene un potencial enorme para las energías renovables. En el sur lo vemos con las eólicas, en el norte con la solar.
También, bueno, la nuclear que tiene un gran potencial y está bastante bien a comparación de otras partes del mundo, Sí. excepto justo ahora que también es complicado el asunto. Pero lo que planteabas esto de también sacar el agua para irrigar el suelo y para generar un pastizal, ese pastizal quizás no es un pastizal nativo, y también hay que ver qué disponibilidad de agua hay en esas napas, porque quizás yo por lo menos las veces que estuve en el sur hay mucho problema con el acceso al agua potable, o que les cortan todo lo que es Caletolía y demás. Ah, no, yo estoy hablando un poco más al norte. Más al norte. No, el INTA ha hecho análisis de suelo y tiene muchos nutrientes. Lo que le falta es agua nada más. Y el agua, obviamente, está abajo y nunca se pudo. Hasta ahora que están esos aerogeneradores, no existía forma de tener energía para irrigar. Pero por eso decía, pero vos me decís que tampoco es solución irrigar y cambiar de estepa. Todo se hace con un análisis de impacto ambiental. Exactamente. Entonces, todo se hace primero a escala chiquita, se va, se estudia, ves cómo va generando el cambio. Lo peor que te podría pasar es, pusiste un montón de pasto nuevo. Ese pasto lo que terminó haciendo fue descomponer la tierra que era más rocosa, viene una lluvia gigante y te arrasa con todo, terminas con una inundación o un desliz de tierra o algo por el estilo. No te estoy diciendo que exactamente vaya a pasar eso, solamente voy a este efecto mariposa de que no sabes qué puede llegar a pasar. Entonces, todo se hace con análisis de impacto ambiental y todo se va trabajando. Hay soluciones excelentes que se pueden aplicar, idealmente siempre trabajando con plantas nativas, obviamente, porque no querés cambiar el ecosistema, no querés que la tierra que viene absorbiendo dióxido de carbono, de repente vos pusiste una planta que hace que ese dióxido de carbono se vuelva a liberar porque no es nativa y está matando a las microbacterias del espacio. Por ejemplo, si empezás a plantar, ¿cómo se llama esto? Girasol. Que el girasol lo que hace es también liberar unas partículas para fomentar el crecimiento solamente de girasol alrededor suyo. Y al poner una planta, mataste a las demás. Claro, es un ejemplo... Con mi respuesta, la idea es, como, bueno, con la información que me das es muy difícil decirte esto está bien o está mal, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, pero lo que quería transmitir es, no nos quedemos con la idea de, bueno, es una estepa, no es nada, no sirve, sino como, bueno, en realidad hay un ecosistema, hay especies, hay un equilibrio, y los ecosistemas naturales conservados contribuyen mucho más a la lucha contra el cambio climático que plantar otra cosa, que no es de ahí. Esa era como la idea que quizás quería llegar. Bien. Impactos globales. Ahora sí, entrando un poquito a, ya sabemos qué está pasando, ya sabemos por qué está pasando, no es el sol, no es los volcanes, sabemos exactamente que somos nosotros y ya vimos de dónde vienen las emisiones. ¿Qué está generando esto? Todos los impactos solamente ambientales acá. No estoy hablando de lo económico, no estoy hablando de lo social, solamente los impactos ambientales. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Aumento de la temperatura promedio global, obvio. Después, aumento del nivel del mar. El mar, aparte de que los glaciares se están derritiendo y están agregando agua al mar, el mar está aumentando su temperatura y como sabemos, las cosas calientes aumentan su volumen. No es que el mar esté hirviendo, no. Pero, de todas formas, un pequeño aumento de temperatura ya hace que cambie ligeramente el volumen. ¿Qué está pasando? Miami, ciudad lindísima, todo el mundo quería vivir ahí, ahora se está inundando cada vez que hay una marea alta y justo viene una luna llena. Se invirtieron $10 millones en bombas de agua para regular estas inundaciones. Apenas terminaron de armar el sistema, se dieron cuenta, che, esto nos va a durar 10 años. 10 años y después ya con el aumento de nivel del mar que se espera, ya no va a servir de nada este sistema. Pasó lo mismo en Buenos Aires. Vemos que hay un aumento en las precipitaciones. Como sabemos, si yo tengo mi vasito de agua y el agua está fría y yo le tiro un montón de azúcar, no se va a diluir tanto ese azúcar, ¿no? Si caliento el agua y lo vuelvo a mezclar, ahí sí vamos a ver que se diluye mucho más. ¿Por qué? Porque las cosas, al aumentar su temperatura, tienen la capacidad de retener mucho más moléculas y partículas. Lo mismo está pasando con nuestra atmósfera. Por cada grado de aumento de temperatura, la atmósfera es capaz de retener 7% más de agua. Entonces, ¿qué pasó? La ciudad entera se armó con un sistema de drenaje que estaba calculado con las lluvias de 1880 a 1000 lo que quieran. Y claro, ¿cuál fue? Bueno, no sé, máximo llovió una vez 400 milímetros en un día. Bueno, dale, armemos todo el sistema para que al menos se pueda bancar ese máximo. Ahora tenemos 7% más.
de hecho un poquito más de 7%. Entonces hubo que actualizar el sistema de drenaje de la ciudad para poder lidiar con la nueva cantidad de agua que nos está llegando. Y hablar en el campo, que cuando no te llueve, no te llueve, no te llueve, no te llueve, finalmente llega la lluvia. ¿Y qué? ¿Viene lluvia útil? No, viene lluvia que arrasa con toda la tierra. Y de hecho, ¿viste cuando la tierra está seca? Que se te queda esa capa dura arriba, que aunque le tires agua, no se termina de absorber. Lo único que hace es arrasar con toda la capa fértil superior de tu tierra, se lo lleva a un río, genera una inundación río abajo, destruye al pueblito, y dicen, pero este año recibiste un montón de lluvia. Sí, pero me llegó todo al mismo momento. Entonces no me sirve de nada eso. Bien, perdón, quiero aclarar una cosa que quizás ahí para ir linkeando todos los temas. Habíamos hablado de efecto invernadero, es natural, nosotros estamos emitiendo más gases, con más gases en la atmósfera se retiene más calor. Ese aumento de temperatura promedio del planeta es lo que se conoce como calentamiento global, y ese calentamiento global, o sea, ahí estamos hablando solo de una variable del clima, que es la temperatura, ¿sí? Pero ¿por qué recién hablábamos de precipitaciones? Bueno, ese calentamiento global, ese cambio en la temperatura promedio del planeta, o sea, en algunos lugares va a ser una temperatura más alta, en otras más baja, más alta, pero lo que va a hacer es que se desbalanceen otras variables del clima. El clima no es solo temperatura, están también las precipitaciones, exacto. Entonces, ese calentamiento global está provocando el cambio climático y el clima tiene muchas otras variables. Por eso también estamos hablando de lluvias y demás. Quería como aclararlo para que se entienda como ese caminito lógico. Perfecto. Otro muy interesante que viene pasando en los sistemas de agricultura es, de repente dicen, pero cuando hay mucha lluvia aumenta la producción de algunos campos. Y es verdad, aumenta la producción del campo que esté más elevado y no se inunda del todo. Los campos que están ligeramente más bajos, esos campos sí se inundan, sí pierden la producción, pero lo que hace ese campo es permitir que el agua se infiltre en la tierra, y el campo que está al lado, ligeramente más elevado, ese sí tiene una mayor producción. Entonces en las noticias vemos, aumentó la producción, qué bueno para el campo. Qué bueno para algunos campos. Otros campos van perdiendo, de repente ese año no llegaste a fin de mes, tenés que venderle campo al campo de al lado. Eso después empieza a generar algunos conflictos sociales en las que se va centralizando algunas cosas, algunas producciones, algunas empresas. Un comentario para que lo bajemos a casos reales, ¿no? Que no quede como, bueno, en la teoría. San Luis, los invito a ver un documental que se llama Río Nuevo. Ahí también se hizo toda una transformación del ecosistema, se plantó soja, y claramente las zonas altas donde se había plantado soja tienen una productividad súper alta, les va bien. ¿Y qué pasa? Las precipitaciones, antes, digamos, ese ecosistema tenía un equilibrio. ¿Por qué? Porque había otra planta que podía retener mucha más agua que la soja, ¿no? Entonces, toda esa agua que llueve hoy en día en la zona alta de ese ecosistema, no tiene la misma capacidad la soja de infiltrar esa agua, y lo que hace es lixiviar, ¿sí? Como escurrirse, en realidad, o sea, penetra el suelo, va a la napa una parte, pero otra gran parte, como el ecosistema no lo puede absorber al mismo ritmo, va a las zonas bajas. Es lo que está comentando Iña, pero esto sucedió en San Luis, búsquenlo, Río Nuevo se llama el documental, y todos los campos que están en la zona baja recibieron... Exactamente, y ven las vacas con barro hasta acá, trabadas, que no pueden salir. ¿Por qué? Porque no es solo el agua que va a la zona baja, el agua va con todo el barro, con toda la tierra que va juntando, y se armó un río nuevo a partir de toda esa agua que empezó, ese excedente de agua de distintos campos de la zona alta. Pero lo quiere contar. Perfecto. ¿Querés aportar algo más a eso, quizás, que puede ser valioso? ¿No? Nada que tenga que ver con el tema, porque hablar de otras cosas. Sí. ¿Quiénes son los dueños de los campos y ese tipo de historias? Pero en realidad no viene al caso. O sí. Probablemente. Bueno, pero desde el Estado tenemos la posibilidad de desarrollar herramientas para ordenar nuestro territorio y ver cómo se usa y saber qué tipo de producciones se puede hacer en una zona y en cuáles no, en función de estas consecuencias que puede tener para otros actores sociales. O debería
supone que, bueno, la política está para transformar esas realidades y para planificar cómo vamos a vivir, cómo convivimos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. La sequía del año pasado, ¿el año pasado? En realidad hubo una menos intensa el anteaño, casi, y otra. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Es lo que vimos antes en el gráfico de que no va a haber un aumento exacto o lineal, sino que puede ser que algunos años de repente la temperatura esté ligeramente más baja porque hubiera muchas erupciones volcánicas o lo que fuera. La pregunta es ¿por qué se genera la sequía? La sequía se genera simplemente porque están generándose cambios en los ciclos naturales de nuestro clima y de las corrientes de aire y demás. Entonces, por ejemplo, lo que tiende a pasar es que las sequías ahora no es que nunca hubo sequía antes en este lugar, simplemente que ahora duran muchísimo más tiempo y empiezan a llegar a lugares donde antes no estaba, no se alcanzaba una sequía. Después de la sequía, justo te viene finalmente la lluvia y es la inundación. Entonces, más todavía vas perdiendo la tierra. Ahí no hay hago un forma... aporte. Sí. Nosotros tenemos, digamos, cambios en el clima como la Niña, el Niño, bueno, que hace que tengamos años que sean más lluviosos, otros más secos, pero lo que hablábamos antes, ¿no? El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio del planeta, eso hace que se produzca el cambio climático, o sea, no solo estamos hablando de temperatura, sino que estamos hablando de que todas las variables del clima se empiezan a alterar. Para más o para menos, digamos. Y lo que hace el cambio climático en sí es que aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos, ¿sí? Entonces, no es que antes no habían sequías, sí habían sequías, pero todo este contexto hace que todo sea más intenso y más frecuente. Bien. Vamos a hacer rápido acá porque no quiero demasiada depresión. Derretimiento de los glaciares. Acá que estamos perdiendo el efecto albedo. El glaciar es excelente, es todo blanquito, perfectito, rebota la energía otra vez hacia el espacio, no es que sea un hielo gigante que regula la temperatura. Su mayor función era rebotar la energía otra vez hacia el espacio. ¿Qué pasa en las montañas de Argentina? Cada vez tenés un glaciar en la montaña, cada vez es más chiquito. Eso quiere decir que la roca de alrededor cada vez se calienta más. Cada verano ese glaciar se vuelve más chiquito, la piedra se calienta más, se vuelve más chiquitito. En lugar de estar creciendo el glaciar, lo estamos perdiendo cada vez más rápido. Esto es en Argentina, ¿saben dónde es? ¿El Perito, verdad? No, es el glaciar. Uppsala. El Uppsala, claro, el Perito, sí, ahí. Es el Uppsala. Aumento el Uppsala es. Para que puedan ver los cambios. En el Perito está... No, el Perito no. Bueno, no es tenés ahí, la zona. Uppsala. Sí, quería ver. 1968, Ah, ese quería ver los años. 2009. 1968-2009, para que vean los cambios de cómo se retrajo el Y hablar de las zonas mineras, ¿no? De la cordillera. Sí. ¿No? Porque eso se paró, pero ahora se ha visto de nuevo. Bueno, también, ¿qué pasa para todos los sistemas productivos que están río abajo del glaciar? La lluvia o los ríos que nosotros que reciben agua no es todo de lluvia. También viene en gran parte de los megaglaciares que se van derritiendo a lo largo del verano y nos van mandando suficiente agua de forma constante. Si vos cada vez tenés menos glaciar, cada vez hay menos agua que pueda llegar al río y que finalmente llegue hasta el océano. Mientras más perdemos los glaciares, más finitos, más secos van a estar nuestros ríos para fin de año. Cuando llueve, ese agua no va directamente, o no debería ir directamente al río. Ese agua lo que tiende a hacer es infiltrarse en la tierra y después a través de la tierra va llegando al río. Ahora, ¿qué pasa? Como ya no hay más raíces profundas, no hay más árboles, no hay nada que permita que el agua se infiltre en la tierra, ese agua directamente arrasa con todo, llega al río y en 2 minutos ya está en el mar otra vez. Entonces, estamos perdiendo nuestros ríos porque están perdiendo todas las fuentes que tenían antes para recargarse, sí. Y habría que sumarle a eso las explotaciones que están habiendo en la montaña, Sí. justamente en la zona periglacial, que fue lo que permitió el veto de Cristina de la ley de glaciares. Que fue que se explotaron las zonas periglaciales y entonces además se ha aumentado el consumo, ese agua en lugar de sumarse a los ríos, se queda en la explotación minera. Sí. Bueno, exactamente. Y así vamos perdiendo todas nuestras fuentes de agua y encima cuando llegan contaminadas, o llegan llenas de barro, o llegan llenas de pesticidas del campo de al lado que usan pesticidas distintos al que usás vos, lo que fuera.
Aumento del nivel del mar. Obviamente, más que nada va a afectar a las zonas costeras. En Buenos Aires también está afectando a los barrios más bajos, porque cuando hay grandes tormentas, por lo que fuera, eso también a veces puede llegar a causar pequeñas inundaciones, infiltraciones de agua. El aumento del nivel del mar no es solamente el agua que vemos en el mar. Acuérdense que ese agua también entra por debajo de la tierra, y cuando eso está en la ciudad, cuando sube medio metro, te afecta la infraestructura, el drenaje, los cables, todo. Estas son cosas que están pasando. Ahí no lo ves, porque uno dice, pero el mar está allá. No se olviden que el mar después también se conecta con el río. ¿Y qué pasa? Cuando aumenta el nivel del mar, se mete más hacia el río. ¿Está bien? Y estas son cosas que nos están pasando, están afectando a los ecosistemas. Sí, hay casos muy conocidos en el Pacífico de islas que ya saben que dentro de muy pocos años van a quedar bajo el agua y que están trabajando para hacer algún convenio, tratado con algún país para que los reciba, porque van a ser refugiados climáticos, pues su país saben ya que va a quedar bajo el agua. ¿Tenés algún ejemplo? ¿Es Malawi el nombre? Malawi, sí. No me equivoco, es Malawi. Es más, salió el presidente con el agua hasta acá a dar una conferencia como para alertar al mundo de esto nos está pasando. Exactamente. Pero no hay que irse tan lejos. Uno va al partido de la costa, no es esa situación tan drástica, que se están quedando sin país, pero va al partido de la costa y hay lugares donde hay una muralla porque están defendiendo que la casa no se la coma el mar. Bien. Villa Gesell, el partido de la costa, perdón, partido de Villa Gesell, también hace unos años todos los bañeros se los comió el mar, los tuvieron que hacer sobre pilotes, Pinamar está haciendo los mismos cambios. Sí, exacto. Está pasando ahora. Bien, no voy a querer que nos corten, que se me corte la cámara y la presentación, así que voy a contarles un poquito más rápido. Eventos climáticos extremos, lluvias, tormentas, huracanes, todo. Acuérdense, hay 7% más de energía en el aire, en la atmósfera. Eso quiere decir que toda esa energía se transmite a todas estas tormentas que venimos viendo. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon de una tormenta y no hayan escuchado que también decía fue la más fuerte de los últimos años? Pasó una por acá en Buenos Aires, nos destruyó la mitad de la ciudad. Excelente. Inundaciones. Lo que pasa, el agua no tiene tiempo de infiltrarse en la tierra. Pasa el agua, arrasa con todo y vemos las inundaciones, millones de personas afectadas. Mientras vivas en un lugar que es más profundo, me sale, pero no, bajo, gracias, más vas a estar afectado, obviamente, pero la verdad que nos afecta a todos. Se frena la economía, no te podés mover, no se puede vender, no se puede producir. Olas de calor y de frío, prepárense este verano, tengan cuidado, aprovechemos, hacemos el ventilador, el aire acondicionado es para momentos extremos, digamos. El aire acondicionado, ya vamos a ver, consume mucha energía, aprovechemos el ventilador lo más posible. ¿Hace calor? Sí, es verano, no vas a estar con un buzo en tu casa, perdón, esto me enoja un montón. Olas de calor y sequía, bueno, ¿qué pasa? Esto también, tenemos incendios acá, ¿no? ¿Qué pasa? Córdoba se pone a vender un montón de bonos de carbono. Planten árboles en Córdoba que les vendemos bonos de carbono. ¿Qué es bonos de carbono? Los bonos de carbono representan 1 tonelada de dióxido de carbono que fue absorbida o evitada. Y esto hay un mercado internacional gigante. Los bonos de carbono van desde 10 a 20 dólares a 200 o 500 dólares. Depende qué tipo de bono o qué tipo de actividad estés realizando. La mayoría de la gente quiere el bono más barato, que es el de planté un arbolito y yo sabía el planeta. Es lindísimo, es el más barato también. Entonces, por lo general, las industrias van con eso. ¿Qué pasa? Cada vez se está poniendo... ¿Por qué lo compran las industrias? Las industrias tienen que demostrar que son carbono neutral. Entonces, yo emití 3 toneladas de dióxido de carbono con los autos que uso, la producción y demás. Bueno, para compensar esto voy a plantar 400 hectáreas de árboles para así, bueno, está bien, yo emití, pero che, fíjate que acá se está absorbiendo. Y le compro a alguien que me venda el bono que las haya plantado. Exactamente. Esto cada vez se va a volver más... Sí. Los parques solares, Los parques solares depende, vos tenés que demostrar que el proyecto es adicional. Entonces, si es un proyecto que ya se iba a hacer, no tenés cómo justificar el, che, te vendo bonos, así podemos hacer esto. Es otra clase la de bonos de carbono, podemos hablarlo, podemos organizar esto mismo y les vengo a dar clase de bonos de carbono. Ahora me están haciendo así, entonces, pero, ¿qué pasa?
Permanencia. Yo te compré, te pagué para que plantes árboles en Córdoba, plantaste las 400 hectáreas, yo ya puse en la página de mi empresa, somos carbono neutral, plantamos 400 hectáreas, el año siguiente se incendió Córdoba. Todos esos arbolitos que vos antes dijiste están compensando mi huella, ya no existen. Entonces, esto también lleva a problemas económicos, lleva a problemas de falsos registros, empresas que piensan que son carbono neutral porque piensan que hay un arbolito ahí creciendo por ellos, y no está ese arbolito. Esto se va a volver muchísimo más estricto y regulado a futuro. Van a haber cada vez más regulaciones de demostrar la permanencia del arbolito, demostrar si el arbolito se murió, está creciendo, se incendió, lo que fuera. Seguimiento. Allá hay una consulta. Sí. Tengo una consulta. Por ejemplo, en Uruguay que se plantó, o sea, que vino la bobia, ¿no? Esta empresa de papelera. Sí. Y se empezó a plantar eucalipto blanco. Sí. ¿Eso qué cambia? Digo, porque eso lo usan para la industria de Sí. la plantación de... No sé qué se hace, o sea, por lo general ahora ya no se está aceptando más los monocultivos para los bonos de carbono. Entonces, antes era algo que se súper aceptaba y se vendían un montón. Se dieron cuenta que la mayoría de estos monocultivos de, ¿qué dijiste? Eucalipto blanco, reemplazan un bosque que solía ser productivo. El eucalipto blanco, el monocultivo, solamente tenés un tipo de planta que está absorbiendo CO2. El bosque, tenés el árbol de escala media, el árbol de escala grande, los pastizales que están abajo, los arbustos, las ramas que crecen alrededor, y eso absorbe muchísimo más que el monocultivo. Entonces, lo que está pasando ahora es, de a poquito no se están aceptando más proyectos de monocultivo para estos proyectos de bonos de carbono. Bonos no valen tanto. En el caso de los eucaliptos, no tiene nada que ver con los bonos de carbono ni la absorción, porque la realidad se ponen esos eucaliptos en lugares pantanosos donde hay hasta 50 centímetros de agua, porque en 20, 30 años van a equilibrar el suelo con Claro. todo lo que va cayendo y va a dejar un suelo productivo para el agrícola. Eso se van a cortar y se van a usar como pasta. Claro, ok. Y sale el negocio del eucalipto. Bien. No tiene nada que ver con todo esto. Acidificación y aumento de la temperatura del océano, ya lo mencionamos antes, el océano es nuestro mejor amigo, absorbe más dióxido de carbono que cualquier bosque. ¿Qué pasa? A medida que se va acidificando, pierde este superpoder de absorber dióxido de carbono. Y la foto que veíamos recién es lo que se produce en los arrecifes de coral, que es el blanqueamiento de los corales, o sea, la muerte del coral. Y con la muerte del coral se mueren todos los peces y demás que dependían de ese ecosistema. Sí. ¿Es una foto real? Murieron corales y todo. En todos lados, en muchísimas Australia, partes del en todo el mundo, estamos muy cerca de perder el 99% de las poblaciones de corales. Tipo, realmente, si los que les guste bucear, aprovechen ya, porque es uno de los ecosistemas que estamos más próximos a que desaparezcan por completo. Siempre es 99%. Siempre va a haber una isla que justo tiene una corriente de agua que le trae agua fresca constante, entonces no llega a haber blancamiento. Siempre va a existir un lugar que zafó y eso siempre se va a usar como ejemplo de, ¿viste que dijeron que iban a desaparecer los corales? Y yo vi una foto de... No lo pusimos, pero hay mapas que te explican cuáles ya se blanquearon y cuáles van en peligro. Eso es por el aumento de la temperatura. El coral es una mezcla de un animalito que también vive con una alga adentro. Cuando aumenta la temperatura, ese alga sale del coral porque se estresa. Ese alga le producía la mayoría del azúcar al coral. Si el coral está durante demasiado tiempo sin recuperar el alga, se termina muriendo. Y eso es lo que está pasando a escala global. Él se quiere apurar y yo no lo dejo y después se engancha. Sí, perdón, no, sí, obvio. Pero a mí me están apurando. Bien. Incendios. Bien, ya lo hablamos, ya lo vimos. Viene toda una sequía, después viene el incendio y después viene una inundación. Parece a propósito, parece de película. ¿Dudas? ¿Alguien tuvo experiencia acá con incendios? ¿Experiencias? ¿Les ha pasado? Llegó el humo de los incendios de Brasil hasta acá hace poco. Tipo, lo estamos viviendo. Sí, lo respiramos. Y la tristeza es que se va normalizando, sí. La reserva ecológica también. Y lamentablemente ni siquiera son accidentales la mayoría de las veces. Eso es la mayor pena. Pérdida de biodiversidad. Tristísimo, todos sabemos, estamos perdiendo animales por todos lados. ¿Dudas sobre la pérdida de los animales? Para que se den una idea, se extinguen 150 especies por día. A ese nivel estamos hablando de extinción. Absolutamente, está contaminando también. Justamente lo que te decía que Bolivia,
es esto, que hay 7 leyes y les da la prioridad para poder deforestar. Exacto. Y ahí es esto. Sí, y bueno, así se va cambiando el uso de la tierra, se justifica a veces de, pero yo no fui, ¿eh? Pero ya que la tierra no tiene más el bosquecito, ¿te molesta si yo pongo ahí? Y son cosas que van pasando. No es que no vaya a crecer más la economía, no estamos hablando de volver a la era de piedra y "Ey, no produzcas, no produzcas, no produzcas". No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de, hay un sistema mejor. Podemos hacerlo, podemos seguir creciendo, podemos seguir produciendo, pero basta de este atolondramiento, de salgo, destruyo, hago lo que quiero, porque yo necesito y hay que crecer. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo y desarrollándonos. Simplemente somos gente grande, nos tenemos que organizar, entender prioridades y tener cuidado porque dependemos de un clima estable. Si yo quiero plantar soja, si yo quiero plantar trigo, yo necesito saber cuándo va a llover. Yo necesito saber cuándo va a hacer calor. Con las uvas, necesito saber que no me va a agarrar una ola de calor en la mitad del periodo frío, porque me arruina todo el cultivo. Entonces no me sirvió de nada haber conquistado 400 kilómetros si de todas formas mi producción entera va a desaparecer. Necesito saber cuándo va a llover para saber cuándo voy a plantar mi trigo, mi arroz, mi soja, lo que fuera. Nosotros necesitamos un planeta estable. El planeta no nos necesita a nosotros. Y no va a tener ningún problema decir, la están pasando mal, y bueno, ¿qué querés? No hay que salvar el planeta, hay que salvarnos a nosotros mismos y recuperar esta estabilidad si queremos seguir produciendo. Bien. Recién hablamos un poco de los impactos ambientales, ahora vamos a volver a tocar algunos temas, pero más enfocado a cómo nos impacta esto social y económicamente, que quizás esto puede movilizarnos mucho más que lo ambiental generalmente. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos que gastar muchísima plata en hacer la adaptación, por ejemplo, de las zonas costeras, lo que mencionamos un rato. No fue gratis para Villa Gesell tirar todos los balnearios, volver a hacerlo sobre pilotes, lo mismo para Pinamar, y así va a suceder en un montón de otros lugares de la costa. O sea, esto que está sucediendo tiene sus repercusiones económicas y las vamos a pagar nosotros con nuestros aportes. Entonces, bueno, también, por ejemplo, se está viendo a nivel mundial que hay más conflictos bélicos para poder acceder a los recursos. Ya desde hace unos años el agua cotiza en la bolsa, o sea, es un recurso tan escaso que cotiza en la bolsa. Nosotros somos un país muy afortunado, con muchos recursos naturales, y por eso necesitamos cuidarlos, pero administrarlos y saber que si vamos a hacer uso de esos recursos naturales, bueno, entender quiénes van a ser los beneficiados, si las multinacionales que se llevan la mayoría de la plata y de los recursos, o la gente que vive alrededor de esas industrias y esos espacios. Acá, exactamente. En cuanto a la estabilidad socioeconómica de un país o una comunidad, a mí hay una comparación que me gusta mucho, que te preguntan, ¿qué preferís? ¿Ser un rey en la clase media, ¿bien? O una persona de, ¿cómo se dice?, de ingresos estándar, una persona de ingresos medios en la actualidad. Está buenísimo ser un rey en la Edad Media, pero no tenés cañería, no tenés baño, hay guerra constante, no hay remedios. La cura para me duele el brazo es te corto el brazo. ¿Está bien? Bueno, lo mismo de acá a futuro. ¿Qué preferís? ¿Ser el mega millonario que está viviendo en el mundo de 3 grados más, pero hay guerra civil, lucha por el agua, pobreza a todo alrededor, o una persona de ingresos más moderados, digamos, pero en un mundo más estable, en el que realmente pudimos trabajar entre todos, desarrollar una economía sustentable, desarrollar un planeta sustentable? Yo la verdad que entre ser el Bill Gates en un mundo que se está cayendo a pedazos o ser yo con mis ingresos básicos de ahora, prefiero vivir en un mundo estable teniendo una vida más moderada en la que siga habiendo crecimiento, pero al menos el planeta está más estable, la sociedad. No nos sirve de nada que 4 personas se llenen de plata si el resto de la sociedad va a colapsar. No hay a dónde ir de vacaciones. Está bien, está lleno de plata, pero no tenés dónde ir de vacaciones si todo el mundo está colapsando. Entonces, cuidemos a la sociedad y al ambiente. Parece un poco drástico lo que dice, pero la realidad es que está sucediendo. Hay migrantes climáticos por todo el mundo y bueno,
y es un gran problema que quizás como argentinos no lo vemos mucho, pero necesitamos empezar a tomar conciencia a la hora de tomar las decisiones, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos charlando hoy. Así que bueno, los conflictos bélicos por los recursos es algo de nuestra historia, siempre fue así, va a seguir siendo así, y nosotros somos un país que tiene muchos recursos y con lo revolucionado que está el mundo. Bien, voy apurándome. Bien, bueno, después también esto, el acceso al agua potable, que la mayoría de países en vías de desarrollo tienen muchas dificultades en el acceso a este recurso. Bueno, el desplazamiento de poblaciones enteras, este es un gran impacto que lo acabo de mencionar, es algo que está sucediendo. También el descenso de la productividad de las cosechas, ¿no? Nosotros somos un país agroexportador, si no tenemos previsiones de cómo van a ser las lluvias de acá a 10 años, las temperaturas y demás, cómo podemos planificar nuestros cultivos de lo que depende de nuestros ingresos básicos para sostener toda la estructura del Estado. Bueno, bien, voy a ir acelerando un poquitito. ¿Cómo? Bien. Bueno, también algo que queremos mencionar como impacto socioeconómico, todo el tema de las enfermedades, ¿no? De los vectores de enfermedades como el dengue, el Zika. Estas son enfermedades que antes se daban en ciertas zonas de nuestro país, y a medida que aumenta la temperatura promedio de nuestro planeta, las áreas, digamos, como el nicho en el que la especie se puede desarrollar, va creciendo, y cada vez, bueno, vemos que hay dengue en zonas más al sur de nuestro país, ¿no? Y todo esto nos implica plata, porque hay que comprar vacunas, digamos, todo esto nos impacta económicamente. Ya están dejando de serlo. Las estaciones el año entero. Sí, exacto. Bueno, también todo lo vinculado a inseguridad alimentaria es un tema bastante preocupante. Bueno, justo en nuestro país, somos un país agroexportador, pero igual hay un montón de gente que pasa hambre en nuestro país, y el cambio climático viene a sumar un tema más de, bueno, qué alimento vamos a darle a los niños de nuestro país y cómo se va a acceder a ese alimento, en qué condiciones se va a producir, quién lo va a recibir. Genéticamente modificado para que resistir a la sequía, pero después la gente no lo quiere consumir. Pero si producís el clásico, ya no resiste a la sequía. ¿Saben lo que es que algo esté genéticamente modificado, un organismo genéticamente modificado? Bien. Excelente. Perfecto. En China están produciendo el super arroz. Exacto. En esas condiciones. Claro. Haciendo experimentos. Sí. Bien, bueno, y son todos temas muy controversiales porque tampoco hay estudios a largo plazo de cómo pueden afectarnos a nosotros comer organismos genéticamente modificados. No, pero es una solución a esta crisis. O sea, vamos a ver que esta crisis también se puede resolver en parte con el apoyo de la tecnología, esa es una salida. También la pérdida de la calidad de vida, lo fuimos mencionando durante todo el encuentro, y esto también lo quiero mencionar, no voy a hacer mucho hincapié en todo lo que cuenta este gráfico, pero me voy a quedar con el título: no impacta igual en todo el mundo, la crisis climática impacta de manera desigual si tu nivel socioeconómico es bajo, medio o alto, ¿sí? Que haya más frecuencia y más intensidad en los huracanes en Centroamérica no le impacta igual a Haití que a Miami, digamos, y es el mismo huracán el que pasó, quizás, y sin embargo, la estructura que tienen los países desarrollados, con muchísimas comillas, es mucho mayor a la de los países en vías de desarrollo, y lo peor de todo es que los países que tienen más responsabilidad frente a la crisis climática, o sea, los países que más emiten, son los que se consideran más desarrollados y son los que menos los va a golpear. Entonces, esto también tenemos que tenerlo presente, de que el concepto de justicia social está muy sobre la mesa cuando se habla de crisis climática, porque hay que pensar en quienes están en un nivel socioeconómico más bajo, que van a ser los más afectados de todo. Lo vemos cuando se inunda acá la zona del Bajo. ¿Quiénes son los que viven en la zona del Bajo? Bueno, como tenemos que tenerlo muy presente. Estas son algunas noticias que básicamente lo que les queremos comentar es: la crisis climática ya llegó, ya está acá, no es algo un invento del socialismo, ni es algo que va a pasar de acá a 50 años, es algo que lo estamos viviendo todos los días, solo que a veces falta que alguien venga y nos lo baje que el dengue esté en zonas de nuestro país donde antes no estaba, tiene que ver con la crisis climática, o sea, todos los días estamos teniendo consecuencias que vienen a raíz de la crisis. ¿Allá levantar la mano? Sí, hay una cosa, ¿no? Que siempre están en lucha, son las comunidades indígenas, ¿no? Que siempre están en lucha por la deforestación, tanto en Brasil, en Bolivia, en Perú, pero no se le da la importancia que se debería dar, porque son los únicos que verdaderamente defienden lo que es el territorio, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Hay mucha industria que
Sí. Lamentablemente, la madera, sobre todo, ¿no? En la zona Y sí, selva, y el lamentablemente campo, esto pasa un montón. En algunos países se están empezando a reconocer un poco más los derechos. En Australia también ahora cualquier desarrollo que quieras hacer dentro de un parque natural, tenés que involucrar a la comunidad nativa. Ellos tienen que llevarse parte de los beneficios. Ellos son los que velan por el ambiente, pero son cuestiones políticas económicas que si todos... Están igual buenísimas traerlas sobre Sí. la mesa porque habla de, bueno, qué sociedad queremos ser a partir de ahora. O sea, nosotros también como argentinos tenemos una deuda con los mapuches. Claro. Y bueno, son todas cosas que es como, ¿qué queremos construir a partir de ahora? Lo que pasó, pasó. Es, bueno, ¿qué queremos para nuestra generación? Sí, la ola de calor en la mitad de la producción de uva que te arruina todo el vino, todas las uvas o lo que fuera. Así que sí, todo está relacionado. A veces podemos decir, ay, bueno, ya está, hizo un poquito de calor, pero ya pasó. Y no estamos pensando en las manzanas que ahora perdieron el gusto. Así que excelente. ¿Uno más? Excelente. Bien. Hay impactos también en Argentina, obviamente. Está pasando en todo el mundo, pero en Argentina también. Ahí podemos ver el cambio de temperatura promedio de lo que fue, antes vimos el global, acá vemos en Argentina, está pasando exactamente lo mismo. Obviamente, ligeramente distinto. Pueden ver ahí algunos años que casi parecía que el cambio climático se había solucionado. Pueden ver por acá. Tuvimos como 3 años de calor extremo y de repente, che, casi que hace frío otra vez. Se solucionó el cambio climático. No, vivimos en un planeta dinámico que va a ir modificando, cambiándose, pero evidentemente la tendencia es aumentar la temperatura. Acá dice proyecciones. Proyecciones nada. Esto no es algo que va a pasar. Piensen en nuestros hijos, las generaciones futuras. No es algo que va a pasarle a las generaciones futuras, nos está pasando hoy mismo. Y ya lo tenemos perfectamente estudiado, ya sabemos dónde podemos esperar crisis hídrica, dónde podemos esperar inundaciones, dónde van a estar las peores olas de calor, y lo peor es que lo estamos viviendo actualmente. En base a, si logramos el objetivo del IPCC y de la ONU de mantener al planeta en 1.5 grados, igual vamos a vivir un aumento de temperatura, igual vamos a tener, perdón, mayores, ¿cómo se llama? Mayores inundaciones, mayores sequías. Así que, aunque logremos el gran objetivo de 1.5, vamos a ver cambios climáticos drásticos. Ahora, ¿estamos encaminados al 1.5? No. El objetivo verdadero es, bueno, no nos pasemos de 2 y si podemos mantengámonos en 1.5. Este año ya estamos en 1.5. Es verdad que el Niño ayudó. En realidad el objetivo real es no pasarnos de 2 grados. ¿Saben a cuánto estamos encaminados? 3.4 grados. Si seguimos con nuestro sistema actual y lo estamos manteniendo, estamos encaminados a un mundo de 3.4 grados más. Fíjense lo que es de acá a 2100. Fíjense lo que es el planeta hoy en día con 1.5. ¿Quién va a poder? Acá, ¿quién es productor? ¿Quién depende del campo? ¿Quién depende de lluvias? ¿Quién tiene pueblos que están cerca de un río que se puede llegar a inundar? Estamos encaminados a 3.4. Hay que activar, hay que hacer algo. Fíjense, el de arriba es 1.5. Fíjense, el de abajo es 2 grados. Ni siquiera les puse ahí el de 3.4 porque ya hasta me da miedo mirarlo. ¿Está bien? Todos los políticos te van a hablar siempre de 1.5. Ay, perdón, ustedes también son políticos, ¿no? Perdón. Perdón. Sí. Toda la gente te va a hablar de 1.5. El verdadero objetivo es 2 grados. La ciencia nos dice, estamos encaminados a 3.4. Podemos hablar de objetivos. La realidad física, estamos encaminados a más de 3 grados. Si seguimos haciendo lo que hacemos, vamos directo ahí. Producción de alimentos, bueno, ya sabemos, inundaciones, enfermedades, las vacas, que ahora llegó el bicho, el mosquito que trajo la enfermedad desde problema. Ola de calor, te mató todas las vacas. De repente llega bicho nuevo que antes vos sabías, puedo plantar porque total, con la primera ola de frío, el bichito este se muere y yo puedo plantar tranquilo. Ya no hay más frío. El bichito está todo el año, tenés que encima ahora salir a gastar en pesticidas nuevos, que es un costo nuevo para tu campo.
Desastre. Empezamos a necesitar organismos genéticamente modificados, lo que necesitábamos antes para que sean más resistentes a las temperaturas, a las inundaciones y demás, y empezamos a depender más del uso de agroquímicos para poder matar estas plagas. Después, bueno, esta es una proyección de la población que está en riesgo de contraer dengue. Esto pueden ver que en el eje X, ahí empiezan desde el año 2000 hasta el año más de 2100, y en el eje Y vemos los habitantes en riesgo en millones, calculados en millones, y en 2020 estábamos más o menos en unos 10 millones de habitantes que tenían la posibilidad de contraer dengue o alguna de estas enfermedades, y para allá el año 2040 estamos en casi unos 30 millones de personas. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? La zona, exacto, cómo ahora hay más posibilidad de que estos insectos se desarrollen en otras zonas por la temperatura, sí, exactamente. Olas de calor. ¿Qué pasa? Encima nos encerramos todos prendemos el aire a menos 15 grados, eso requiere un montón de energía, esa energía libera más gases de dióxido de carbono, perdón, más gases de efecto invernadero, que se van a la atmósfera, el año que viene va a ser más calor todavía. Y otra vez vamos a usar más el aire para que vayan más gases y se vuelve un ciclo del que no podemos escapar. Ahora, ¿el aire acondicionado está prohibido? No, no está prohibido. Vivimos en el 2024, somos la generación más tecnológica del mundo, podemos usar el aire para estar cómodos. No hace falta tener un buzo puesto adentro de la casa en pleno verano. Aprovechemos el ventilador lo más posible. 10 horas de ventilador es igual a 1 hora de aire acondicionado. Consume mucha menos energía. Cuando todos prendemos el aire acondicionado al mismo tiempo, ¿qué pasa? Nos quedamos todos sin aire acondicionado. Exactamente. Y bueno, las olas de calor, sequías e incendios. Sector energético, justo lo que hablábamos antes. Cada vez estamos requiriendo más producción de energía. Esto es buenísimo, gente saliendo de la pobreza, que puedan comprar su casa con electricidad, con un aire acondicionado. Todo el mundo tiene derecho a un aire acondicionado. Lo peor que me podría pasar es que salga una política de, para proteger al planeta, ahora solamente los ricos pueden tener... Eso no es justicia, ¿está bien? Todos tienen derecho a adquirir los mismos bienes y servicios. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos una sociedad en la que se comparten los recursos y que son escasos, que se producen después los cortes que ya sabemos que se producen, y también hay que plantearse ahí en la energía, que vimos que es uno de los grandes responsables de las emisiones, de, bueno, hoy no lo abordamos mucho, pero cuál es la matriz energética de nuestro país y cómo promover... Principalmente combustibles fósiles. Exacto. Bueno, y obviamente se está afectando mucho las viviendas, la infraestructura, ya sea la vivienda personal, la infraestructura personal o la infraestructura de sistemas de drenaje, los cables que están enterrados, de repente hay un deslizamiento de tierra o una inundación y se te arruina todo la maquinaria o el sistema que tenías armado. Bien. ¿Pero qué está pasando en el plano internacional? Acá toca lucirte con el Okay. con el Acuerdo de Montreal. Plano internacional. Está bueno que tengamos nosotros libertad y que no venga constantemente el gobierno internacional a poner su pata arriba de nuestro cuello y decirnos qué hacer, qué no hacer, pero es verdad que algunas cosas funcionan. ¿Alguien se acuerda del problema del agujero en la capa de ozono? Excelente. Es un gas de 2 industrias, que era refrigeración y aerosoles, que finalmente nos dimos cuenta, che, este gas está destruyendo la capa de ozono, nos va a agarrar cáncer a todos. Se empezó a regular. No es que los obligaron a, che, ya no usas más este gas. Se empezó a regular, se hicieron incentivos para que las empresas inviertan en nuevas tecnologías, en desarrollo de innovaciones, y con el tiempo, hoy en día, la capa de ozono todavía tiene su agujero, pero se está recuperando. Y esperamos que para el año 2050, 2100, ese agujero se haya recuperado por completo. Esto es una regulación internacional que se aplicó en 1987 y funcionó. Y fue el gobierno diciéndole a las empresas y los países, tenés que tener cuidado con este gas que estás emitiendo. En el 2015 se trata de replicar exactamente el mismo sistema. Exactamente lo mismo que se hizo con el protocolo de Montreal, se trató de hacer, solamente que ahora con los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el problema esta vez? No es un tipo de gas que se emite nada más en 2 industrias. Es el gas más común del mundo, es el que respiramos todos, es el dióxido de carbono, el metano que sale de la agricultura, los residuos. Es más difícil esta vez, pero no es imposible. Las reglas ya están, las estructuras ya están armadas, ya aprendimos
de las lecciones del pasado y se puede volver a replicar el mismo sistema. Lo que pasa ahora, comparado con 1987, los gobiernos tenían mucha más capacidad de decirle a las empresas qué hacer. 2015, suele pasar que las empresas le dicen a los gobiernos qué hacer. Entonces, cambió un poquito el sistema, es más difícil ser tan mano dura, tenemos esto del libre capitalismo, que no podés influenciar, no podés tener preferencias, no podés decirle a nadie qué tiene o no tiene que hacer. Nos vamos a ir a 3.4 grados, siendo unos nenes quisquillosos de A mí no me vas a decir qué voy a hacer. bueno, vamos a ir así, o podemos aplicar los cambios que sabemos que hacen falta. Lentamente, de una forma justa, pero en este gráfico podemos ver, es un sistema difícil, requiere de muchas partes, tiene que estar abajo de todo basado en la ciencia, tenemos que tener a los científicos, tenemos que creer en la ciencia de las cosas que nos dicen, tiene que eso soportar a la economía, a la sociedad, arriba tenés a los gobiernos que establecen las leyes y todo cubierto por estrategias de adaptación y mitigación. Pero ¿qué pasa en el plano nacional, no? Tenemos que conocer un poco qué instrumentos tenemos en nuestro país para poder trabajar sobre estos temas. Nuestra Constitución Nacional, en la modificación que se hizo en 1994, agregó el artículo 41, que es el derecho a un ambiente sano. También hay leyes nacionales como, bueno, la 27.270, que nuestro país adhirió al Acuerdo de París, que era lo que mencionaba recién Iñaki, y tenemos compromisos, ¿no? Tenemos metas que cumplir de cuánto vamos a emitir, ahora lo vamos a ver. Ah, bueno, y había otras, Ley Yolanda y demás, que ya las fuimos mencionando. El PowerPoint, sí. Pero me quedan 5 minutos. Sí, pero bueno, nuestro país ya desarrolló ciertos documentos que tenemos, por ejemplo, los NDC, que es... National Determined Contribution. Es la contribución que va a hacer Argentina para que todos los países tienen que contribuir y reducir un poquitito. NDC es la contribución de Argentina, cuánto voy a contribuir yo. Y en ese documento ya comunicó que la idea es que la emisión neta no exceda los 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente, esto para que lo sepan, que ya lo tengan presente, no estamos hablando solo de dióxido de carbono, sino que estamos hablando de todo el resto de los gases de efecto invernadero. Exactamente, dióxido de carbono equivalente incluye metano, exactamente. Exacto. Para el año 2030, ¿sí? Y después están las LTS, que también es otro documento, lo tienen a disposición, que plantea más a largo plazo, ¿no? Para el año 2050 necesitamos alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero y esa es una guía para poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo venimos para 2030? ¿Lo respondo? Quedan 5 minutos. Después de los necesitamos. Sí. Pero bueno, y también otro documento que los invitamos a leer es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que tiene, bueno, 6 líneas estratégicas, 4 enfoques transversales, ahí los pueden leer para no entrar mucho en detalle, pero comparte 250 medidas para trabajar sobre esas líneas, ¿no? Cómo vamos hacia una transición energética, una transición productiva, cómo vamos hacia una movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad y los bienes comunes, una gestión sostenible de los sistemas alimenticios y de los bosques. Así que tienen ese documento también para leer mucha más información. Y bueno, es importante que esta transición sea justa, ¿no? Esta transición social, económica, ambiental, energética principalmente, que es uno de los sectores que vimos que es el más responsable de las emisiones y de la crisis climática. ¿Qué significa que sea justa? Que tenga en cuenta al ambiente, a las sociedades que viven en él, a la economía también, y bueno, quienes, imagino que todos conocen la Conferencia de las Partes, que es un evento que se hace todos los años, está la cumbre climática, este año se va a hacer en Azerbaiyán y es un lugar donde todos los países que forman parte de la Conferencia de las Partes, Argentina es uno de ellos, lleva a sus delegaciones representando a su país para participar en distintos acuerdos. De ahí han salido el Acuerdo de Montreal, el Acuerdo de París, todos estos acuerdos que nos vinculan como naciones para hacerle lucha a estos problemas que son de todos y de todas, porque el ambiente es uno solo y no entiende de fronteras entre las naciones, entonces necesitamos estos espacios de consenso. Bien, ahora sí, antes de irnos, los queremos dejar con cosas prácticas que se puedan llevar para aplicar. Tenemos
básicamente hay dos formas de hacerle frente al cambio climático. Por un lado, puedo mitigar, puedo reducir mi impacto. Mitigar es todo lo que tenga que ver con emitir menos. Y por otro lado, tengo la adaptación. Adaptación es, che, ya está lloviendo más, ya hay ola de calor, ya tengo que aceptar que va a haber una sequía en algún momento, no puedo seguir jugando a la, entonces me tengo que adaptar a esto. Son las dos formas de enfrentar el cambio climático. Reduzco mi impacto y me adapto. No hay que elegir una o la otra. Todos tienen que tener el plan para ambas. ¿Qué voy a hacer para reducir el impacto? ¿Qué voy a hacer para adaptarme a esta nueva situación en la que estamos? Entonces, ¿qué se pueden hacer? Tenemos las políticas públicas y las acciones individuales. Perdón. Sí, gracias, perdón. ¿Podés seguir? Sí. Desde las políticas públicas, bueno, acá tenemos algunas sugerencias para cada uno de los sectores. En el sector energético tenemos que trabajar en la eficiencia energética, en promover las energías renovables. Iñaki había mencionado, la mayoría de nuestra matriz energética proviene de combustibles fósiles, o sea, fuentes de energías no renovables. Cuando el mundo está virando hacia las renovables, nosotros seguimos insistiendo con la extracción de petróleo en, por ejemplo, la costa de Mar del Plata, cuando no es una actividad productiva que vaya en línea con las características sociales de la gente de Mar del Plata, que vive del turismo y de la pesca, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscar el consenso social, importantísimo. ¿Qué más en sector energía? Bueno, promover el consumo responsable de esa energía, muchas de las cosas que mencionaba Iñaki con el ventilador, el aire acondicionado y la movilidad sostenible. Después, hay que trabajar en políticas públicas en el sector de agricultura y ganadería con tema de alimentación sostenible, programas de deforestación, explotación no maderable de los bosques nativos, la protección y conservación de los bosques nativos, exactamente. Después también tenemos que seguir trabajando con residuos y no sé si me quieres que apure o... No, sí, solo eso. Después les vamos a pasar para que vean bien en detalle. Lo que quiero que noten acá, en ningún lugar dice basta de producir. ¿Está bien? Nadie quiere volver a la era de piedra, nadie dice que la economía no puede crecer. La economía puede absolutamente seguir creciendo. Ya tenemos países más industrializados que nosotros o más desarrollados que lo están haciendo ya y sus economías están creciendo. Aparte te genera ahorros el hacer todo esto porque te ahorras después los impactos, las enfermedades, los hospitales, el tener que recuperar después de la inundación y demás. Entonces, les vamos a pasar para que tengan todo esto a mano. Muy importante, educación ambiental. Por eso estamos hoy también acá. No sirve de nada hacer todo esto si no sabemos el por qué y cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, ahí está, educación ambiental. Por otro lado, todos somos responsables, todos somos parte de este ecosistema. Entonces, ¿tenemos que exigirle a las empresas? Hay que exigirle a las empresas. ¿Tenemos que pedirle al gobierno que genere los incentivos para que las empresas lo quieran hacer? Hay que pedirle al gobierno. ¿Qué es la mejor forma que nosotros como individuos podemos hacer? Si nosotros cambiamos, las empresas cambian por nosotros, y si las empresas van cambiando, gobierno también va diciendo, bueno, che, probamos más esto o aquello. ¿Qué podemos hacer? Reducir nuestro consumo de energía, ya sea energía de electricidad o energía de combustible fósil. Usemos la bici, caminemos, compartamos el auto. Tengamos más cuidado con el planeta. No hace falta dejar de consumir carne al 100%. La ONU nos dice que mínimamente necesitamos cortar el consumo de carne a la mitad para poder recuperar los bosques y recuperar nuestros sistemas productivos. ¿Qué quiere decir eso? La mitad del mundo se hace vegano y la otra mitad sigue comiendo carne, o todos nos hacemos mitad vegetarianos. Es buenísima la carne, me encanta el asado, podemos comer cada tanto una ensalada, el locro, una buena tarta. No hace falta hacer un cambio drástico, enorme en tu vida. Mientras menos consumas, mejor va a ser para el planeta, pero cualquier pequeño cambio que puedas hacer. Y nuestros residuos. No se trata solamente de reciclar esto, porque esto para reciclarlo también hay que procesarlo, transportarlo, que esto, que aquello, reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Esta botellita tiene 8 años y se nota, pero hace 8 años que no necesité comprar una botella de agua. También hay que tener cuidado con estas. Cuando le pega el sol y demás, estás tomando plástico. Entonces, hay productos que existen por todos lados. Volvamos a los productos clásicos. La servilleta de tela para comer en casa. Esta servilleta, sí, ahora me sirve para sonarme la nariz, pero cuando la uso en casa, literal hice y ya la tiré. Es un residuo que hubo que cortar un arbolito, hubo que procesarlo, hubo que esto. Pero me gustaría saber
total confianza, que levanten la mano los que separan sus residuos reciclables. Bueno, si no lo hacen, está el tiempo. Los orgánicos. Excelente. Bueno, bastante bien, bastante bien. Recuerden, nuestro país tiene 55% de pobreza, 17% de indigencia, un montón de gente vive de los residuos en nuestro país, más de 350.000 personas. Acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos el privilegio de tener cestos en cada esquina. Nuestro país tiene más de 5.000 basurales a cielo abierto, o sea, pozos donde tiramos la basura así nomás, más de 5.000. O sea, somos privilegiados de que tenemos relativamente una posibilidad de gestionar bien nuestros residuos, aprovechémosla. Y bueno, dado el contexto, hagamos ese pequeño aporte. Así que hoy por lo menos quienes no se paran tienen una tareita ahí como para sumar su granito de arena. Todo esto vale plata, creas una nueva economía, que generas un incentivo, te ahorras plata, porque si vos querés armar un relleno sanitario en tu provincia, sale carísimo el relleno sanitario, es re difícil de hacer, y aparte, si todo el mundo te está mandando el 100% de tu basura, invertiste un montón y en 10 años ya se llenó el relleno sanitario. En cambio, si vos haces el relleno sanitario y convences a todos de que reciclen y que separen, nada más te va a llegar el 10% de la basura, porque 40% es compostable, 50% es reciclable. 30 es reciclable, perdón, 40 es compostable, y después te queda un 30 que tiene que ir a disposición final. Exactamente, pero te ahorra plata el hecho de que la gente en la provincia separe. Y la gente municipios, quiere separar. La mayoría de los municipios pequeños gastan gran parte de su presupuesto en la empresa recolectora de residuos. Bueno, es un gran tema para el trabajo. Todo lo que vimos recién fue para reducir nuestro impacto, después hay que adaptarnos. Hay que adaptar nuestros sistemas productivos, cultivando cosas más resistentes y que nos ayuden a recuperar el valor de nuestras tierras, que últimamente se vienen degradando al estar expuestas sin ningún tipo de cobertura. En la recolección y almacenamiento de agua de lluvia, por ejemplo, para después poder lidiar con las sequías. Y, por ejemplo, en infraestructura que sea más resiliente a las olas de calor, las tormentas y demás, porque van a seguir ocurriendo estas tormentas, se van a volver cada vez peores. Entonces, ayudemos a crear casas que vayan a poder resistir la ola de calor, casas que vayan a poder resistir la próxima inundación y que estén preparadas para el incendio. Esto es adaptarse. Parece que llegamos. No. Bueno, les agradecemos un montón a todos y todas por haberse acercado hoy, compartir esta tarde. Sabemos que es mucho contenido, mucha información. Esperamos que por lo menos algo de esto haya quedado y que si necesitan más información sepan que Cohouse está a disposición para acompañarlos. Hay un montón de temas para seguir profundizando, pero bueno, más que nada, sepan que ustedes están en una posición de poder que no muchos argentinos tienen la posibilidad de transformar la vida de las personas, espero que así sea, necesitamos confiar en la política, así que bueno, esto es una herramienta, una mano que quisimos sumar desde Cohouse para que tengan estos conocimientos y sepan que bueno, la crisis climática está acá y como argentinos tenemos la posibilidad de trabajar para tener una economía más sostenible, un país más sostenible, más próspero. Así que, bueno, gracias. No quiero decir mucho más. Espero que les haya gustado. Ahora sí, los que tengan tiempo, los invitamos a escanear. Gracias a ustedes, por favor. Iñaki. La verdad que fue muy útil. Sí. Porque tiene un impacto en lo individual, tanto como en lo colectivo, y la construcción de un partido político depende de debatir ideas desde lo individual a lo colectivo, y los comportamientos se registran primero en casa, ¿no? Sí. Ustedes cuando decían lo del aire acondicionado, en mi casa es un debate sobre si usarlo o no cuando dormís, sí, porque uno siente que es como antinatural, que algo no está bien, pero también tiene que ver con tomar otro tipo de conciencia. Me parece que la humanidad que desarrolló, como ustedes dicen, modelos y formas de vida mucho mejores, que resolvieron problemas enormes, todavía no tomó conciencia en lo individual y en lo colectivo de que ese sentido de trascendencia necesita asegurarse también cuidando el planeta, si no, no va a haber humanidad. Claro. Esto que decían ustedes me parece que se resume en eso, y cuenten con, bueno, Margarita es diputada nacional, ya ha habido algunos trabajos, en mi caso cuando yo era legislador también, y con el partido, la suerte de tener algunas provincias hoy presentes como para llevarse algo de esto, y les agradecemos muchísimo nos hicieron entender algunas cosas un poco mejor, que no hace falta sacrificar todo, pero que hay que encaminar una manera distinta de encarar el tema. Muchas gracias a ustedes, muchas en serio. Gracias. Un placer. Muchas gracias.